El millonario pensó que sería gracioso humillar a la mesera, pero en cuestión de segundos fue ella quien dio la lección más impactante de la noche. La casa de los Márquez estaba a reventar. Desde la entrada se notaba que no era cualquier fiesta. El jardín brillaba con luces colgantes, había un grupo de jazz tocando en vivo, y los meseros iban de un lado a otro con charolas llenas de vino caro y canapés que la mitad de los invitados ni sabía cómo pronunciar. Era una noche de celebración por el nuevo contrato millonario que Leonardo Márquez había cerrado con inversionistas franceses, y él, como siempre, quería que todos supieran que estaba en la cima del mundo. Leonardo, de 35 años, caminaba entre la gente como si flotara. Traje a la medida, copa en mano, sonrisa segura. Sabía que todos lo admiraban o lo envidiaban, y a él eso le encantaba. Saludaba a políticos, empresarios y modelos como si fueran sus mejores amigos. Todo el mundo quería un pedazo de su atención, y él lo sabía. Cada palabra suya parecía importante, cada gesto era calculado para impresionar. En medio de ese mundo tan pulido y falso, Camila Reyes servía copas sin hacer ruido. Vestía el uniforme negro de la empresa de banquetes, el cabello recogido con fuerza y una expresión neutral que ocultaba el cansancio. Tenía 29 años y llevaba horas de pie, pero no se quejaba. Cada noche como esa significaba unos cuantos billetes más para pagar las medicinas de su mamá. No tenía tiempo para pensar en lo injusto que era todo. Solo trabajaba y resistía. Leonardo no la había notado al principio. Para él, los meseros eran parte del fondo, pero cuando la vio servirle a uno de sus socios, algo le llamó la atención. Tal vez fue la forma en que ella lo miró sin miedo, o el detalle de que no bajó la mirada como la mayoría. Le pareció raro, hasta incómodo. ¿Quién era esa mesera que no se derretía por estar en su casa? Pasaron unos minutos, y Leonardo se acercó al micrófono que estaba junto a la banda. Pidió un momento a los invitados, y pidió silencio con un gesto de la mano. Las conversaciones bajaron de volumen hasta detenerse. La banda dejó de tocar. Todos lo miraban. «Mes amis, ce soir est très spécial pour moi», dijo con una sonrisa forzada, creyendo que su pronunciación en francés era perfecta. Algunos aplaudieron, otros fingieron entender. Él siguió hablando, cada vez más animado, usando palabras sueltas que había memorizado para impresionar. El discurso no tenía mucho sentido, pero lo decía con tanta seguridad que pocos se atrevían a notarlo, y entonces la vio. Camila pasaba justo frente al escenario con una charola de copas. Leonardo sonrió como si hubiera encontrado el momento perfecto para brillar aún más. La señaló sin disimulo. «Mademoiselle, venez ici», dijo, con un tono burlón, sabiendo que la mayoría no entendía nada, pero seguro de que ella menos. Camila se detuvo. Todos la miraron. Algunos empezaron a reír sin saber bien por qué. «Come here», dijo Leonardo ahora en inglés, por si no entendía el otro. Camila caminó hacia él despacio, sin soltar la charola. Cuando estuvo cerca del escenario, él la miró desde arriba con aire de superioridad. «¿Vous comprenez le français?», preguntó, sabiendo que la respuesta sería un no. Su sonrisa era la de alguien que se divertía a costa de otro. Algunos invitados ya se preparaban para reír. Era el típico momento en que el poderoso ridiculiza al que no puede defenderse. Pero entonces Camila lo miró a los ojos. No parpadeó, no sonrió. Solo esperó unos segundos antes de hablar, y cuando lo hizo, fue como una bofetada para todos los que estaban ahí. «Je le comprends parfaitement, monsieur, et je crois que vous venez de dire quelque chose sans aucun sens», respondió, con un acento tan claro, tan natural, que el salón entero se quedó mudo. Leonardo bajó el micrófono sin saber qué decir. Algunos invitados soltaron una carcajada nerviosa. Otros miraban a Camila como si fuera otra persona. Una señora al fondo dejó caer su copa. Nadie entendía qué acababa de pasar, pero todos sabían que habían presenciado algo fuerte. Camila bajó la charola, respiró hondo y añadió, todavía en francés: «Je vous conseille de ne pas utiliser des mots que vous ne comprenez pas. Cela peut être embarrassant». Luego giró y se fue sin decir nada más. No corrió, no temblaba. Caminó con la misma calma con la que había llegado. Leonardo seguía parado ahí, con la mirada perdida. Su sonrisa había desaparecido. Un par de invitados trataron de cambiar de tema, de retomar la fiesta, pero la energía ya no era la misma. La música regresó, pero sonaba lejana. Nadie podía quitarse de la cabeza la escena de hace unos segundos. En la cocina, Camila se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Sabía que eso le podía costar el trabajo. Sabía que quizá no la volverían a llamar para otro evento,
pero no se arrepentía. Durante años había aguantado miradas por debajo del hombro, comentarios condescendientes, burlas disfrazadas de chistes. Esta vez no. La supervisora se le acercó sin decir nada. Solo le hizo una seña para que saliera por la puerta trasera. Camila entendió. Se quitó el delantal, dejó la charola en la mesa y salió al callejón. La noche estaba fresca. Caminó hasta la esquina y tomó el último camión de regreso a casa. No lloró, no sonrió. Solo pensó en su mamá, en el día siguiente y en lo que había pasado. Sabía que no sería el final de nada, solo el inicio de algo que ni ella podía imaginar. Leonardo, por su parte, se encerró en su estudio. No contestó llamadas. No quiso ver a nadie. Tenía una sensación extraña en el estómago, mezcla de vergüenza, rabia y curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo era posible que hablara francés mejor que él? ¿Cómo se había atrevido? La fiesta siguió unas horas más, pero sin él. Algunos invitados lo comentaban entre copas. Otros decían que había sido una broma pesada, que ella exageró, pero nadie podía negar que, por un momento, el rey de la noche había sido humillado por una mesera que no era lo que parecía. Nadie sabía cómo seguir después de lo que acababa de pasar. La música volvió a sonar, pero ahora parecía ruido de fondo. Algunos invitados se miraban entre sí con expresiones raras, medio sonriendo, como si no supieran si reírse o fingir que no había pasado nada. Los meseros seguían trabajando, pero con menos ritmo, como si ellos también sintieran el golpe en el aire, y Leonardo seguía en el mismo lugar, sin moverse, con el micrófono todavía en la mano. No sabía si bajarse del escenario o hacer una broma para zafarse. No encontró ni una palabra. Nada le salía. Uno de sus socios, Ramiro Castañeda, se acercó al pie del escenario y alzó la ceja, medio en broma, medio en serio. «Te agarraron en curva, compadre», le dijo en voz baja, pero suficiente para que los de alrededor lo escucharan. Algunos soltaron una risa nerviosa. Leonardo bajó el micrófono con lentitud y lo dejó sobre la mesa de sonido, sin decir nada. Caminó entre los invitados con la mirada al frente, como si no viera a nadie, pero todos lo estaban viendo a él. Cada paso que daba se sentía más pesado. En la terraza, cerca de la barra, Jimena Duarte giró la copa entre los dedos y lo siguió con la mirada. Ella no se había reído, no porque sintiera pena por Leonardo, sino porque lo conocía demasiado bien. Sabía lo que significaba para él perder el control de una situación, más aún en público. Lo había visto enfurecerse por cosas mucho menores. Si bien ya no eran pareja, seguía involucrada en su vida de negocios y le conocía las manías, las debilidades y hasta los gestos antes de que explotara. En ese momento, notó que Leonardo estaba a punto de estallar, pero no lo hizo. Siguió caminando, entró a la casa y subió las escaleras sin decir una palabra. La fiesta se quedó en pausa. Los músicos intentaron animar el ambiente, pero ya nadie bailaba. En las mesas de la parte trasera, un grupo de jóvenes se reía a carcajadas, repitiendo lo que había dicho Camila. Uno incluso intentó imitar su voz, pero se detuvo cuando una señora mayor lo miró con desaprobación. Había algo en la forma en que todo ocurrió que no daba espacio para burlas fáciles. Fue demasiado claro, demasiado limpio. No hubo gritos, ni escándalo. Solo una respuesta que le dio la vuelta a toda la escena. En la cocina, los demás meseros no sabían si hablar del tema o no. Algunos decían que Camila se había pasado, que no debía haber contestado así. Otros la defendían, diciendo que ya era hora de que alguien le bajara los humos a Leonardo Márquez. Pero todos coincidían en una cosa. Nadie se esperaba que ella supiera francés. Eso cambió la manera en que la miraban. Ya no era solo la compañera que hacía horas extra y nunca se quejaba. Ahora era la que se había enfrentado al jefe de la fiesta y lo había dejado callado. Algunos la admiraban. Otros tenían miedo de que eso les trajera problemas a todos. Mientras tanto, Camila ya iba sentada en el camión. Llevaba los audífonos puestos, pero no escuchaba música. Solo quería evitar que alguien le hablara. Miraba por la ventana, aunque ya era de noche y no se veía nada. Iba repitiendo en su cabeza cada palabra que dijo, preguntándose si había hecho mal. Sabía que no había levantado la voz, que no insultó a nadie, pero igual se sentía rara. No tenía claro si se había defendido o si había cruzado una línea. En el fondo, sabía que lo que había hecho tendría consecuencias, tal vez buenas, tal vez malas, pero consecuencias al fin. Leonardo, ya en su estudio, cerró la puerta con seguro y se sirvió un trago. No prendió la luz. Se sentó en el sillón junto a la ventana y se quedó ahí, en silencio. No era común en él quedarse callado.
Siempre tenía algo que decir, alguna opinión, algún comentario mordaz. Pero esa noche no podía sacarse de la cabeza la mirada de Camila. No había miedo en sus ojos, no había ni un rastro de duda. Eso era lo que más lo había desconcertado. Estaba acostumbrado a mujeres que buscaban su atención, gente que le reía todo. Y ella no solo lo había enfrentado, lo había hecho en su propio idioma y frente a todos. En la planta baja, Jimena se acercó al grupo de inversionistas franceses. Les sonrió con la seguridad de quien sabe moverse entre peces grandes. Les preguntó si todo estaba bien, si necesitaban algo. Uno de ellos, con acento marcado, le dijo que había sido un momento muy interesante. Ella fingió reírse, pero por dentro hervía. No le gustaba ver a Leonardo débil, ni tampoco le gustaba que otra mujer tuviera ese poder sobre él. Aunque ya no estaban juntos, sentía que él todavía le pertenecía de cierta manera. Esa noche, algo se rompió en esa idea, y lo supo. De regreso en casa, Camila entró despacio para no despertar a su mamá. Se quitó los zapatos, dejó la bolsa en la silla y fue directo al cuarto. Su madre dormía con dificultad, conectada al oxígeno. En la mesa había un vaso de agua a medio tomar. Camila lo cambió por uno nuevo, acomodó las cobijas y se sentó a su lado. Le acarició el brazo con cuidado. No sabía si debía contarle lo que pasó. Tal vez sí, pero más adelante. Ahora no era el momento. Leonardo pasó más de una hora revisando su celular. Buscó el nombre de la empresa de banquetes. Luego revisó las fotos del evento que algunos invitados ya empezaban a subir. En todas, él sonreía, hablaba, parecía el dueño del mundo. Pero solo él sabía lo que había sentido cuando ella le contestó. No era solo por el idioma. Era porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien le dijo una verdad en la cara, sin miedo, sin filtro, sin necesidad de gritar. No lo habían desafiado con fuerza, lo habían desarmado con inteligencia, y eso, en su mundo, dolía más. A las 2 de la mañana, la fiesta ya se había apagado. Solo quedaban los de siempre, los que nunca sabían cuándo irse. Leonardo no bajó. Nadie se atrevió a molestarlo. Jimena se fue sin despedirse. En su carro, marcó un número que no tenía guardado con nombre. Alguien contestó del otro lado con voz ronca. Ella solo dijo: «Necesito que averigües todo sobre una tal Camila Reyes. Hoy trabajó en la casa de Leo». Colgó sin decir más. Camila, en su cuarto, intentó dormir. No podía. Sentía el cuerpo tenso, la cabeza llena de escenas que se repetían una y otra vez. Pensó en renunciar. Pensó en seguir como si nada. Pensó en cambiar de trabajo. Pero al final, solo cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que algo se había movido esa noche, algo grande, y aunque no lo sabía todavía, esa noche fue el primer paso de un camino que cambiaría su vida por completo. Camila despertó antes de que saliera el sol. El despertador marcaba 5:10 de la mañana cuando sonó esa alarma chillona que había puesto en su celular viejo. Lo primero que hizo fue mirar a su derecha. Su mamá seguía dormida, respiraba con dificultad, pero al menos no tenía fiebre. Camila se levantó en silencio, fue al baño, se echó agua en la cara y se miró al espejo. Tenía ojeras marcadas, el cabello alborotado y un nudo en el estómago, que no se le quitaba desde la noche anterior. Aún así, se dio ánimos a sí misma con una mirada rápida, como diciendo: «Vamos, órale, que hay cosas que hacer». La casa era pequeña, un departamento de 2 cuartos en la parte alta de una vecindad en Iztapalapa. El techo tenía goteras que taparon con láminas, y la estufa solo funcionaba de un lado. Aún así, Camila lo tenía todo limpio, ordenado, con lo que podía. Puso café para ella y agua caliente para preparar el medicamento de su mamá. Luego fue al cuarto, le habló bajito al oído y le ayudó a sentarse. Su madre, doña Lucía, tenía 63 años, pero parecía más grande. El cáncer la había dejado frágil, sin fuerza ni apetito. A veces tenía buenos días, otros, ni se levantaba de la cama. Esa mañana tocaba llevarla a revisión. Camila le dio sus pastillas, le preparó avena y se sentaron a desayunar en silencio. No hacía falta hablar mucho, se entendían con las miradas. Su mamá notó que Camila tenía algo en la cabeza, pero no preguntó. Ella sabía que su hija nunca se quejaba, siempre aguantaba, siempre podía con todo, o eso le hacía creer. Después de dejarla lista, Camila sacó su libreta de apuntes, revisó unos horarios y conectó su celular al cargador portátil. Le quedaba poco tiempo antes de salir al hospital, pero aún tenía una clase pendiente. Encendió la pequeña laptop que le habían prestado y se conectó a una videollamada.
Del otro lado de la pantalla apareció una niña de 11 años, con acento del norte. «Bonjour, profe», dijo con una sonrisa. Camila también sonrió. Era su alumna más constante, y de las más rápidas para aprender. Pasaron 30 minutos repasando colores, números y algunas frases básicas. Al terminar, la niña dijo «Merci beaucoup» y se despidió feliz. Camila cerró la compu y respiró hondo. Esa parte de su día le gustaba. Ahí no era la mesera, no era la hija preocupada. Era solo ella, enseñando algo que amaba. La historia de cómo aprendió francés no era nada de otro mundo, pero sí poco común en su barrio. Todo empezó cuando tenía 15 años y una amiga de la secundaria le prestó unos discos de música francesa. Al principio solo le gustaba el ritmo. Luego quiso entender qué decían las letras. Empezó a buscar traducciones en internet, después videos, y así, sin darse cuenta, se metió al mundo del idioma. No tenía dinero para clases, así que aprendía sola, viendo películas, leyendo blogs y haciendo ejercicios gratis. Cuando terminó la prepa, ya hablaba lo básico, y con los años, perfeccionó tanto su pronunciación que muchos pensaban que había vivido allá. Un día, una vecina le pidió que le enseñara unas frases para una entrevista de trabajo. Después fueron 2, luego 3. Así empezó a dar clases particulares. No cobraba caro, pero cada peso servía. Con el tiempo, se registró en una plataforma de clases por videollamada y ahí encontró más alumnos. Le gustaba enseñar. Le daba orgullo que alguien aprendiera gracias a ella. A veces soñaba con estudiar algo formal en idiomas, pero la vida no le había dado espacio para eso. Primero la enfermedad de su mamá, luego los gastos, luego el trabajo. Después de su clase, llevó a doña Lucía al hospital en transporte público. Eran 2 camiones y una caminata de 5 cuadras. Se turnaba entre cargar la bolsa de los estudios, el suéter de su mamá y un paraguas viejo por si llovía. En la sala de espera, sacó su celular y empezó a corregir ejercicios que sus alumnos le habían mandado por WhatsApp. También tenía mensajes de la empresa de banquetes. Uno de ellos le avisaba que no la iban a llamar por un tiempo, sin dar muchos detalles. Camila ya se lo esperaba. No se enojó, pero sí le dolió. Ese ingreso era importante. Tendría que buscar otra opción pronto. Después de la consulta, regresaron a casa cansadas. Su mamá se acostó directo. Camila calentó un poco de sopa y mientras comía, repasaba mentalmente lo que tenía pendiente. 2 clases más por la tarde, un recibo del gas por pagar, la receta nueva del médico y buscar otro turno como mesera para el fin de semana. La rutina no dejaba espacio para mucho más. Y sin embargo, no se sentía derrotada, solo cansada. Ya por la tarde, mientras daba una clase con un adulto que quería mudarse a Canadá, su celular vibró con una notificación de Instagram. No solía revisarlo mucho, pero al terminar la sesión, lo abrió por curiosidad. Alguien había subido un video de la fiesta de la noche anterior. Se veía el momento exacto en que Leonardo la llama, le habla en francés, y luego se escuchaba claramente su respuesta. El clip no era largo, pero sí lo suficiente para que se viralizara entre algunos círculos de la ciudad. Había comentarios como «La mesera le dio una lección al rico presumido» y «Esa chava es otra cosa». Camila sintió un cosquilleo en el estómago. No sabía si alegrarse o preocuparse. Cerró la app y apagó el celular. No quería pensar en eso. Tenía cosas más urgentes. Pero dentro de ella, una parte sentía una pequeña chispa. Algo se había movido, aunque no sabía qué era todavía. Al otro lado de la ciudad, en su oficina, Leonardo también vio el video. Se lo mandaron por correo varios conocidos. Algunos se reían. Otros le escribían mensajes tipo «Te la aplicaron, bro» o «Ouch, eso dolió». Él no respondió a ninguno. Solo lo vio una y otra vez. Congeló la imagen en el rostro de Camila cuando lo miró de frente. Se quedó pensando en esa mirada, en esa calma. No era una mesera cualquiera. Eso ya estaba claro. Y eso le picaba. Esa misma noche, Leonardo pidió a su asistente que le consiguiera el contacto de la empresa de banquetes. No dio explicaciones. Solo dijo que necesitaba saber quién era la mujer que hablaba francés. No podía quedarse con la duda. No porque estuviera molesto, sino porque había algo en ella que no encajaba con nada de lo que conocía. Camila, mientras tanto, terminaba su última clase del día. Su alumno, un abogado de 40 años que se preparaba para un examen internacional, le agradeció con una sonrisa. «Se nota que usted ama enseñar», le dijo antes de desconectarse.
Ella solo asintió, guardó sus materiales, apagó la computadora y fue al cuarto de su mamá. Se acostó junto a ella, sin hacer ruido. No se dijeron nada, solo se tomaron de la mano. Así terminaban la mayoría de los días, en silencio, pero juntas. Esa noche, Camila soñó con una puerta grande, blanca, que se abría sola. Del otro lado no sabía qué había, pero sentía una mezcla de miedo y emoción. Se despertó con esa imagen en la cabeza, y aunque no creía mucho en señales, algo en su interior le decía que esa puerta, tarde o temprano, iba a aparecer también en la vida real. Leonardo despertó tarde ese lunes. No fue por desvelo, ni por resaca, sino porque no quería levantarse. Se quedó mirando el techo durante varios minutos, sin moverse. Tenía esa sensación rara que le quedaba después de una noche intensa, como si todavía estuviera atrapado entre el orgullo y la incomodidad. No era común en él. Normalmente se levantaba temprano, se metía al gimnasio, revisaba correos y empezaba a dar órdenes desde las 9. Pero esa mañana el cuerpo le pesaba, no por cansancio físico, era otra cosa. Se bañó sin prisa, desayunó solo en la terraza y apenas probó el jugo de naranja que le sirvieron. Desde la fiesta, había evitado hablar del tema con cualquiera. Su asistente, Sandra, intentó preguntarle si quería responder algo sobre el video que estaba circulando en redes, pero él la cortó con una seña. «Déjalo así», fue lo único que dijo. Pero aunque no hablara, el tema le daba vueltas en la cabeza una y otra vez. El momento exacto en que Camila lo miró de frente, el tono de su voz, la seguridad con la que contestó. Eso era lo que más lo tenía inquieto, que no le temblara la voz, que no buscara aplausos ni se victimizara. Solo le respondió y se fue, como si no necesitara nada de él. Desde su oficina, con vista a Reforma, Leonardo volvió a ver el video en silencio. Ya no lo veía con rabia, ni con vergüenza. Ahora lo veía con curiosidad. Quería entender cómo una mujer como ella, que trabajaba sirviendo copas, podía hablar francés mejor que él, que había estudiado en Europa y tomado clases privadas. Quería saber de dónde había salido. No era común encontrarse con alguien así, y mucho menos alguien que no se dejara apantallar. Abrió su laptop y buscó el sitio web de la empresa de banquetes. No había mucho, solo nombres del personal administrativo y un formulario de contacto. Llamó directo y pidió hablar con la persona encargada del evento del sábado. Dijo su nombre completo y de inmediato lo pasaron con el gerente. No hizo rodeos. Preguntó directamente por la mujer que había trabajado en su casa y que sabía francés. El gerente, incómodo, trató de evitar meterse en problemas. «Disculpe, señor Márquez, pero no puedo dar información personal de los empleados. No quiero su dirección ni su número personal», respondió Leonardo controlando el tono. «Solo quiero su nombre completo». «Camila Reyes», dijo el gerente después de unos segundos. Leonardo anotó el nombre en una hoja y colgó sin decir más. Volvió a su computadora y la buscó en redes sociales. Había muchas Camila Reyes, así que afinó la búsqueda. Ciudad de México, idiomas, francés. Encontró una cuenta de Facebook con una foto de perfil en la que apenas se le veía la cara. Fondo blanco, sin maquillaje, una mirada seria. En su biografía decía: clases de francés en línea, paciencia, respeto y compromiso. También tenía publicado un par de enlaces a ejercicios de gramática, frases en francés con sus traducciones y una imagen donde se leía: «El conocimiento no ocupa lugar, pero sí tiempo». Leonardo se quedó mirando esa frase un buen rato. Nunca la había escuchado. Le pareció sencilla pero directa, como ella. Levantó el teléfono de su oficina y llamó a Sandra. «¿Puedes contactarme con alguien que me consiga una clase de francés? Pero particular, por videollamada». «¿Para usted?», preguntó ella sorprendida. «Sí, con una tal Camila Reyes». Hubo un silencio breve. Sandra tomó nota, aunque no entendía muy bien por qué él, que hablaba francés desde hace años, de pronto quería clases con una mesera. No preguntó más. Sabía cuándo era mejor no meter las narices. Esa tarde, Leonardo entró a una reunión con unos inversionistas y apenas puso atención. Su mente estaba en otra parte. Al salir, revisó su celular. Tenía un correo con el asunto. Clase confirmada con Camila Reyes. Martes 6:00 p.m. Lo abrió y vio los detalles. Era una sesión de prueba, de 30 minutos, a través de una plataforma que él ni conocía. Sandra ya había hecho el pago y registrado su nombre como alumno nuevo. Solo tenía que entrar a la liga a la hora acordada. Por un momento pensó en cancelar. ¿Qué iba a decirle? ¿No era raro buscarla así, después de lo que pasó?
pero algo más fuerte lo empujaba a no echarse para atrás. No era morbo, no era venganza, era otra cosa, una mezcla de interés, admiración y ese tipo de inquietud que aparece cuando uno se encuentra con alguien que no entra en ningún molde. Al día siguiente, llegó a su casa antes de lo habitual. Se quitó el saco, aflojó la corbata y se sirvió un whisky. Eran las 5:45 p.m. y ya estaba sentado frente a su computadora, como si se preparara para una junta importante. Revisó que la cámara funcionara, que el micrófono estuviera bien. A las 5:59 entró al enlace. La pantalla se quedó en negro unos segundos. Luego apareció ella. Camila estaba sentada frente a una pared blanca, con el cabello recogido y unos audífonos sencillos. No llevaba maquillaje, ni ropa llamativa, solo una blusa gris clara. Levantó la mirada y lo reconoció de inmediato. No puso cara de sorpresa, ni de enojo. Solo lo miró en silencio por un momento. Luego dijo: «Buenas tardes. Leonardo, ¿verdad?». Él asintió, sin saber bien qué decir. Ella no parecía molesta, pero tampoco contenta. Mantuvo el tono neutral, como si fuera cualquier alumno. «Antes de empezar, me gustaría saber qué buscas con estas clases», dijo ella directa. Leonardo se aclaró la garganta. «Me interesa mejorar mi pronunciación. Creo que puedo aprender de alguien como tú». Camila lo miró unos segundos. Había algo en sus ojos que no se parecía a lo que él recordaba de la fiesta. Era más calmada, más contenida, como si tuviera una barrera firme entre ellos. «Muy bien», respondió. «Tengo un método que se adapta al nivel del alumno, pero te aviso desde ahora. No me interesa otra cosa más que enseñar». Leonardo sonrió apenas. «Entiendo, no busco otra cosa». La clase empezó. Él ya sabía gran parte del contenido, pero no interrumpió. Dejó que ella dirigiera todo. Se sintió raro obedeciendo instrucciones de alguien que hace unos días llevaba una charola en su casa, pero al mismo tiempo había algo liberador en eso. Camila era clara, práctica, sin rodeos. Explicaba bien. Tenía una manera firme de corregir errores, sin ser grosera. Al terminar la media hora, ella cerró su cuaderno y preguntó: «¿Te interesa continuar con las clases?». Leonardo asintió. «Sí, me gustaría tomar 2 por semana». Ella tomó nota. Luego hizo una pequeña pausa. «Una cosa más», dijo. «Yo no vivo de esto por gusto. Lo hago porque lo necesito. Así que si esto es un capricho o un juego para ti, mejor ahórrate el tiempo». Leonardo bajó la mirada un segundo. Luego la vio de nuevo. «No es un juego. Me interesa aprender. Y también me interesa saber más de ti». Camila no dijo nada. Solo terminó la llamada con un simple «hasta la próxima clase». Leonardo se quedó mirando la pantalla apagada unos segundos más. Luego se recostó en el sillón y cerró los ojos. Había algo en esa mujer que no lo dejaba en paz, y por primera vez en mucho tiempo, eso no le molestaba. El martes siguiente, a las 6 en punto, Leonardo ya estaba conectado para su segunda clase. Camila entró puntual, como siempre, sin maquillaje, con el mismo fondo blanco detrás. Esta vez tenía el cabello suelto, lo que a él le llamó la atención, pero no dijo nada. Ella fue directa desde el inicio, como si no recordara que él era el mismo tipo que intentó burlarse de ella frente a decenas de personas. No había rencor en su voz, pero tampoco calidez. Era como si mantuviera un escudo invisible todo el tiempo. Leonardo respetaba eso, aunque por dentro quería saber más. Le costaba entender por qué le importaba tanto a alguien que, en teoría, no tenía nada que ver con su mundo. La clase fue fluida. Camila explicó expresiones comunes, corrigió su acento y lo puso a repetir varias frases que él creía decir bien, pero no. Ella no se intimidaba, no se tragaba palabras. Lo corregía como a cualquier otro alumno. Eso, a Leonardo, le provocaba una mezcla de incomodidad y respeto. No estaba acostumbrado a que alguien le marcara los errores sin rodeos. Pero con ella no se enojaba. Al contrario, lo hacía querer hacerlo mejor. Cuando terminaron, ella cerró su cuaderno como siempre y se despidió con un «Nos vemos el viernes». Antes de que cortara la llamada, él habló. «Camila, espera, tengo una pregunta, pero no es de francés». Ella se detuvo, sin cambiar la expresión. «¿Qué tipo de pregunta?». Leonardo tragó saliva, como si por primera vez dudara de sí mismo. «Quiero invitarte a un café. Solo eso. No como alumno, no como empresario. Solo como alguien que quiere platicar contigo». Camila se quedó en silencio unos segundos. Luego frunció el ceño, no enojada, sino como si no entendiera por qué él haría algo así.
¿Por qué?, preguntó, sin rodeos. Porque tengo muchas preguntas, porque no dejo de pensar en lo que pasó, y porque creo que te juzgué mal, respondió él, sin adornar. Ella respiró hondo, cruzó los brazos y lo miró directo a la cámara. No estoy buscando amigos, ni pareja. Tengo una vida muy complicada, y no tengo tiempo para jugar con nadie. No quiero jugar, dijo Leonardo con seriedad. Te invito a platicar. Si no quieres, lo entiendo. Camila bajó la mirada unos segundos. Luego lo vio otra vez. Está bien. Media hora. En un lugar público. ¿Y yo elijo dónde? Leonardo sonrió apenas. Perfecto. 2 días después, se vieron en una cafetería pequeña en la colonia Narvarte. No era de esas elegantes con meseros de corbata ni sillones caros. Era un lugar sencillo, con olor a pan dulce y café de olla. Camila ya estaba ahí cuando él llegó. Vestía jeans, una blusa beige y una mochila colgada del respaldo. Lo vio entrar y no se levantó. Solo le hizo un gesto con la cabeza. Leonardo pidió un café negro y se sentó frente a ella. Gracias por venir, dijo él, sincero. Camila no sonrió. Tomó su vaso y le dio un trago antes de hablar. ¿Qué quieres saber? Leonardo se acomodó en la silla, como si no supiera por dónde empezar. ¿Siempre hablaste así de bien francés? Desde hace años. Aprendí sola, viendo videos, escuchando música. Luego empecé a enseñar. Necesitaba ganar más dinero, dijo sin vacilar. ¿Y por qué ser mesera si das clases? Porque dar clases no siempre es suficiente. Tengo 2 trabajos. 3, si cuentas cuidar a mi mamá. Leonardo la miró, sorprendido por su franqueza. No estaba acostumbrado a que la gente fuera tan directa con él. ¿Está enferma?, preguntó. Tiene cáncer, desde hace 3 años. Hay semanas buenas y otras muy malas. Todo lo que gano se va en medicinas, comida y transporte al hospital. Por eso trabajo tanto. Leonardo asintió, sin saber qué decir. Se sintió incómodo, no porque ella lo hiciera sentir menos, sino porque, de pronto, su mundo de lujos se le hizo ridículo frente a todo lo que ella tenía encima. Él no estaba acostumbrado a escuchar historias como esa. Normalmente hablaba con gente que fingía tener todo bajo control, aunque por dentro se estuviera cayendo. Camila, en cambio, no fingía nada. Era lo que era, sin vueltas. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Por qué te interesó saber de mí? Leonardo la miró con sinceridad. Porque no pude sacarme de la cabeza lo que pasó en mi casa. No por el golpe al ego, eso ya me lo merecía, sino por cómo lo manejaste. Lo hiciste con elegancia, sin gritar, sin humillar. Solo me pusiste en mi lugar. Eso no me pasa seguido. Nadie se atreve. Tú sí. Y eso me hizo pensar. Camila lo miró con atención. No dijo nada por unos segundos. Luego suspiró. No fue por valentía, fue por cansancio. Cansancio de que la gente como tú nos vea como si fuéramos invisibles. Me miraste como si fuera parte de la decoración. Solo quise dejar claro que no lo soy. Leonardo bajó la mirada. Tomó su taza, pero no bebió. Lo entiendo. Y tienes razón. Me lo gané. Hubo un silencio largo entre los dos. Afuera pasaban coches. La vida seguía. Pero ahí, en esa mesa, algo diferente estaba ocurriendo. No era una cita. No era una entrevista. Era un tipo de encuentro que no se da seguido. Cuando 2 personas tan distintas se sientan frente a frente y dejan de fingir. ¿Vas a seguir con las clases?, preguntó Camila, rompiendo el silencio. Leonardo asintió. Sí, si tú me sigues aceptando como alumno. Camila lo pensó unos segundos. Está bien, pero con una condición. Dime, nunca más me pongas en una situación como la de esa fiesta. Si lo haces, no solo dejo de darte clases, no vuelvo a hablarte en mi vida. Leonardo levantó la mano como promesa. Lo tengo claro. Ella miró el reloj. Habían pasado 40 minutos. Tengo que irme. Mi mamá me espera. Se puso de pie, tomó su mochila y lo miró por última vez. Gracias por el café. Leonardo se quedó sentado, mirando la taza vacía frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien le hablaba sin querer nada a cambio. No era adulación, no era interés, solo era verdad, cruda, simple, directa. Y eso, para alguien como él, valía más que cualquier trato millonario. Camila salió del café sin mirar atrás. Tenía que tomar el metro y luego caminar 8 cuadras para llegar a casa, pero no le importaba. Algo le decía que ese encuentro había removido cosas, en él, y en ella también. Jimena Duarte no era una mujer común. Era inteligente, ambiciosa y, sobre todo, cuidadosa. Nunca hacía nada sin tener un plan claro. Desde que tenía 23 años se había movido en círculos de poder. Primero por su apellido, luego por sus propios méritos. Y aunque muchos la subestimaban al principio,
No tardaban en darse cuenta de que sabían poco de ella y, cuando se daban cuenta, ya era tarde. Había construido su lugar en el mundo con paciencia, estrategia y frialdad. No era de las que gritaban para hacerse notar, era de las que susurraban cosas que después se convertían en decisiones firmes. Solo que ahora, esa calma habitual estaba siendo reemplazada por una incomodidad que le hervía por dentro. Todo empezó la noche de la fiesta. Ella no reaccionó igual que los demás. Cuando Camila respondió en francés, Jimena no se rió ni se escandalizó. Se quedó en silencio, no observando. Miró a Leonardo. Notó cómo se quedó sin palabras, cómo bajó la mirada. Eso no era común. Lo conocía demasiado bien. Habían sido pareja por 3 años y, aunque ya no estaban juntos, seguían compartiendo negocios, reuniones y muchas decisiones. Ella pensaba que tenía todo bajo control. Hasta esa noche. Al día siguiente, la reacción de Leonardo fue extraña. No contestaba llamadas, no fue a la oficina y canceló una cena importante sin dar explicaciones. Jimena lo notó. No era por flojera ni por enfermedad. Era otra cosa, una mujer, y no una cualquiera, una que lo había hecho sentir vulnerable. Eso la inquietaba. Porque si algo sabía Jimena, era que el poder no se perdona, y mucho menos si lo pierde alguien como Leonardo, y frente a alguien como esa mesera. Pasaron los días, y su intuición fue confirmada. Leonardo empezó a aislarse de ciertas personas, bajó su actividad en redes, evitaba las reuniones sociales donde antes brillaba como figura central. Y cuando Sandra, su asistente, mencionó que estaba tomando clases de francés por videollamada con una tal Camila Reyes, a Jimena se le encendieron todas las alarmas. No lo dijo en voz alta, pero por dentro sintió un golpe directo. ¿Clases? ¿Con ella? ¿Después de lo de la fiesta? No era coincidencia. Lo sabía. Sin pensarlo 2 veces, mandó a llamar a Marco, su colaborador más cercano, y le pidió que consiguiera toda la información posible sobre Camila. Dónde vivía, en qué trabajaba, con quién vivía, todo. No le dio más contexto. Solo dijo, quiero saber quién es y por qué Leonardo le está dedicando tiempo. Marco, que ya conocía el estilo de su jefa, no preguntó. En 2 días le trajo un informe completo. Jimena lo leyó en su oficina mientras bebía café. Supo que Camila vivía en Iztapalapa, que cuidaba a su madre enferma, que trabajaba en eventos y que daba clases por internet. No tenía pareja, no tenía antecedentes, no tenía nada que pareciera peligroso, pero ahí estaba, plantada en medio de su mundo como si fuera una igual. Jimena cerró el archivo, respiró hondo y miró por la ventana. No entendía qué podía haber visto Leonardo en una mujer como esa. ¿Compasión? ¿Admiración? ¿Curiosidad? A ella nadie le regaló nada. A ella nadie la miró con ternura ni le dio la mano. Y ahora, de la nada, esa mujer aparecía con su voz tranquila y su historia trágica, ganándose la atención que antes era de ella. No, eso no iba a pasar. No mientras ella pudiera evitarlo. El siguiente paso fue sutil. Empezó a hablar con algunos contactos, lanzando preguntas sueltas, como quien no quiere nada. ¿Has oído de una tal Camila Reyes? Creo que está dando clases en línea. Me parece raro que una mesera tenga tan buen nivel de francés, ¿no? Dejaba los comentarios al aire, sabiendo que alguien terminaría repitiéndolos. También contactó, desde una cuenta falsa, a la empresa de banquetes, haciéndose pasar por una clienta interesada, y preguntó por el historial de trabajo de Camila. Quería saber si tenía puntos débiles, quejas, algo con lo cual poder presionarla, pero no encontró mucho. Camila tenía una vida limpia, demasiado sencilla como para atacarla directamente. Así que decidió cambiar de estrategia. Si no podía destruirla desde fuera, tal vez podía acercarse y conocerla en persona. Una semana después, durante una junta en las oficinas de Márquez Corporativo, Jimena le comentó a Leonardo, casi al pasar, que estaba organizando un evento privado para unos socios franceses. Dijo que quería que el evento tuviera un toque cultural distinto y que sería ideal contar con alguien que pudiera manejar presentaciones en francés. Leonardo la miró con cara de sospecha. ¿Y a quién piensas contratar para eso? Pensé en tu maestra de francés, respondió ella, con una sonrisa tranquila. Leonardo entrecerró los ojos. ¿Camila? Sí. Si ella habla tan bien como dicen, sería un buen perfil. Además, tú confías en ella, ¿no? Leonardo no respondió de inmediato. Por dentro algo no le cuadraba. Jimena no era de halagar a otras mujeres, y mucho menos a desconocidas, pero tampoco quería sonar paranoico. No sé si acepte. Ella no busca ese tipo de cosas. Tú podrías invitarla. Solo es una presentación corta, bien pagada.
Le vendría bien el dinero. Leonardo no quiso discutir. Pensó que, tal vez, podía ser una buena oportunidad para que otros vieran lo talentosa que era Camila. Así que al día siguiente, durante su clase, se lo propuso. Camila lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó de explicarle los detalles, ella se quedó callada unos segundos. ¿Ese evento lo organiza tu ex? Sí, pero no es un evento social. Es privado, solo de negocios. Es profesional. Camila lo miró sin expresión. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Lo voy a pensar. Mándame los detalles por escrito. Claro, respondió Leonardo. Esa noche, Camila lo pensó bastante. Sabía que necesitaba el dinero, y también sabía que había algo raro en todo eso. No confiaba en esa tal Jimena, pero al final, su mamá necesitaba una medicina que costaba más de 1,000 pesos, y no podía dejar pasar la oportunidad. Aceptó. Cuando Jimena recibió la confirmación por correo, sonrió de lado. Ya tenía a Camila donde quería, en su terreno, en su evento, bajo sus reglas. Ahora solo tenía que esperar el momento exacto para mover la pieza correcta. No iba a atacarla de frente, no todavía, pero ya tenía un plan. En la sombra, Jimena se sentía tranquila, porque en su mundo, nada se dejaba al azar. Y si algo se le estaba saliendo del control, haría todo lo posible por recuperarlo. Las clases siguieron, 2 veces por semana, puntuales, por videollamada. Camila llegaba siempre con su cuaderno, su laptop vieja y esa cara seria que no se alteraba por nada. Leonardo al principio trató de romper el hielo con alguna broma, una que otra frase casual, pero ella no le seguía el juego. Contestaba lo justo, corregía sin rodeos y ponía atención solo a lo importante. No se distraía, no se reía por compromiso. Si algo estaba mal, lo decía, y si algo estaba bien, apenas lo reconocía con un «muy bien» y seguía con la clase. Leonardo empezó a notar que eso, lejos de molestarlo, le gustaba. No lo trataba como millonario, ni como jefe, ni como alguien especial. Era un alumno más, y punto. A la 3ª semana, él empezó a esforzarse más. Ya no solo leía los ejercicios. Empezó a practicar antes, a investigar por su cuenta. Quería avanzar, pero también quería que ella lo notara. Aunque no lo decía, esperaba que algún día ella soltara algo más personal, una anécdota, una historia, un mínimo detalle. Pero Camila no daba espacio para eso. Era firme con el límite, y entonces, una tarde, él se lo dijo directo. «Camila, puedo hacerte una pregunta, pero no es de francés». Ella se detuvo, dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró a través de la pantalla. «Depende de la pregunta». Leonardo dudó por primera vez. «¿Por qué eres tan cerrada conmigo?» Camila se quedó callada unos segundos. No frunció el ceño, ni se ofendió. Solo bajó la mirada un momento, y luego lo miró de nuevo. «Porque no puedo darme el lujo de confiar en alguien como tú». Leonardo sintió la frase como un golpe suave, pero certero. «¿Alguien como yo?» «Sí», respondió ella sin vacilar. «Alguien que vive en otro mundo, que tiene poder, dinero, influencia. No lo digo con odio, lo digo como es. Yo no tengo espacio para errores, no tengo margen. Una mala decisión mía me puede costar mucho. Y tú puedes equivocarte sin consecuencias. Por eso no somos iguales». Él se quedó en silencio. No había forma de debatir eso. Tenía razón. Entonces, ¿por qué me aceptaste como alumno? Camila se encogió de hombros. Porque pagas puntualmente, porque sí sabes escuchar y porque necesito el dinero. Leonardo soltó una risa corta, sin burla. Gracias por tu honestidad. No sé hablar de otra forma, dijo ella. Pero si tú estás esperando algo más, algo fuera de las clases, es mejor dejarlo aquí. Él negó con la cabeza. No estoy esperando nada. Solo quiero entenderte mejor. Camila lo miró con atención. Entonces hay una condición. Dime, las clases siguen, pero tú no preguntas por mi vida personal. No intentas invitarme otra vez. No mezclamos cosas. Tú eres mi alumno y yo soy tu maestra. Eso es todo. Leonardo asintió. Está bien. Acepto. Perfecto, respondió ella. Entonces vamos con el tema de hoy. Pasé con Posé, y siguió la clase como si nada, como si esa conversación nunca hubiera pasado. Pero él, por dentro, sintió que algo había cambiado. Tal vez no era lo que esperaba, pero por lo menos había claridad. Ese mismo fin de semana, Leonardo recibió un correo de Jimena con el programa detallado del evento donde Camila iba a participar. Era un desayuno empresarial con 2 inversionistas franceses, una presentación corta, formal, con traducción en vivo. Camila tendría que presentarse como
consultora en idiomas, y luego traducir parte del discurso de Jimena. Todo sonaba simple, profesional, sin trampa aparente, pero Leonardo conocía a Jimena, sabía que no daba pasos sin razón. Esa invitación no era un gesto amable, era un movimiento. Decidió llamarla, no para confrontarla, sino para tantear el terreno. ¿Estás segura de que esto no es un show?, preguntó. ¿Show?, repitió ella con fingida inocencia. ¿Crees que me interesa armar un escándalo por una maestra de francés? Tú no haces nada sin intención. Y tú estás exagerando, respondió con una sonrisa que él conocía bien. Solo quiero que mis invitados se sientan cómodos. Ella habla francés. Punto. Leonardo colgó sin discutir más. No iba a convencerla de nada, pero tampoco iba a dejar que le tendieran una trampa a Camila sin saberlo. El lunes siguiente, al final de la clase, Leonardo tomó la palabra antes de que Camila cerrara la sesión. Quiero hablar del evento. Camila levantó la ceja desconfiada. ¿Pasó algo? No, solo quiero asegurarme de que estés preparada. Jimena no es una persona sencilla. Camila no se inmutó. Yo no voy a buscar problemas, solo voy a trabajar. Solo, ten cuidado. Ella puede ser muy sutil, pero también muy dura. Camila asintió. Ya sé cómo son. Leonardo dudó antes de hablar otra vez. Si en algún momento te sientes incómoda, me dices. Yo estoy ahí. Camila lo miró serio. No necesito que me cuides. Solo necesito que no te metas. Hubo un segundo de silencio. Luego ella añadió. Pero gracias. Esa fue la primera vez que Camila le dio algo más que un sí o un no. Una palabra con intención. Un gracias, que venía de verdad. Faltaban 3 días para el evento. Camila ensayaba por su cuenta. Traducía frases. Preparaba ejemplos. Estudiaba la pronunciación de algunos términos técnicos que Jimena le había enviado. Se notaba que se lo tomaba en serio. Aunque no era su ambiente, no quería quedar mal. Sabía que ahí la gente la vería como una mesera que habla bonito o una maestra improvisada, y aunque eso no le dolía, tampoco quería confirmar la imagen que otros tenían. Quería demostrar que sí sabía, que sí podía. Leonardo, por su parte, la veía con más admiración que antes, no porque fuera perfecta, sino porque, con todo en contra, ella seguía, no se rendía, y no necesitaba a nadie que le abriera puertas. Si no se las abrían, ella empujaba hasta que cedieran. Esa fuerza lo atrapaba, pero también lo asustaba, porque era una fuerza que no podía controlar, y él no estaba acostumbrado a eso. Camila despertó con el sonido de la alarma a las 5 en punto. Era martes. El evento con Jimena era el viernes, pero su cabeza ya daba vueltas desde días antes. Se levantó en silencio, fue al baño, se echó agua en la cara y se miró al espejo. Tenía los ojos hinchados, ojeras marcadas y el cuello tenso. Se sentía cansada, pero no podía detenerse. Su mamá seguía dormida, así que aprovechó para hacer el desayuno, preparar las pastillas y acomodar la bolsa con los papeles del hospital. Tenían cita a las 8:30, y siempre era mejor llegar antes, porque si se les hacía tarde, los hacían esperar hasta 3 horas. Mientras preparaba el café, recibió una notificación en su celular. Un alumno cancelaba su clase de las 6 de la mañana por motivos personales. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, sin molestarse. Era el pan de cada día. A veces los alumnos faltaban y no avisaban. A veces avisaban y no pagaban. Y otras, como hoy, avisaban y ya estaba todo pagado, pero igual le pegaba, porque ese dinero estaba contado. Pensó en usar esos 30 minutos para repasar las frases que tenía que traducir el viernes. Sacó su libreta, la que tenía las hojas dobladas de tanto uso, y empezó a leer en voz baja, palabra por palabra. Quería hacerlo bien. Aunque no era su ambiente, no era su gente, y no le interesaba encajar. Sí quería dejar claro que ella sabía. A las 6:30 despertó a su mamá. La ayudó a sentarse, le dio su medicamento, la peinó y le puso la blusa de flores que tanto le gustaba. A las 7 salieron de casa. 2 camiones, una caminata de 5 cuadras, un tramo de banqueta rota que siempre hacía tropezar la silla de ruedas. Camila lo hacía sola. No tenía hermanos. Su papá había muerto cuando ella tenía 13 años. Desde entonces, su mamá había sido todo, y ahora, ella era todo para su mamá. En el hospital, pasaron más de 3 horas esperando. En ese tiempo, Camila corrigió tareas de 3 alumnos, respondió mensajes, reorganizó sus horarios y leyó artículos en francés desde el celular. Siempre tenía algo entre manos. No se permitía parar. La consulta duró 15 minutos.
El doctor dijo que los resultados estaban estables, pero que había que ajustar la dosis. Más medicinas, más gasto. Camila no se quejó. Solo tomó la receta. Ayudó a su mamá a salir y pensó en que debía cancelar la clase de la 1 para pasar a la farmacia. Llegaron a casa a las 12. Calentó sopa, sirvió los platos, comieron sin hablar mucho. Doña Lucía estaba agotada, Camila también, pero apenas dejó a su mamá acostada. Se sentó frente a la computadora. Tenía una clase con un estudiante de España, luego una reunión rápida con una mamá que quería clases para su hija, y después otra sesión con un joven que preparaba su visa. Cada clase le dejaba entre 100 y 200 pesos. No era mucho, pero si daba 5 o 6 al día, sobrevivía. A las 5 de la tarde, su espalda ya le dolía. Había estado sentada casi sin moverse desde la 1. Solo se levantaba para ir al baño o para ver si su mamá necesitaba algo. La casa estaba en silencio. Afuera pasaban motos, niños gritando, perros ladrando. Adentro, solo su respiración y el sonido del ventilador. A las 6 en punto, se conectó con Leonardo. Esa clase fue distinta. Él estaba más serio, más enfocado. Ella notó que ya no cometía los mismos errores y que su acento mejoraba. Se lo dijo. Fue la primera vez que le reconocía algo sin rodeos. «Has avanzado mucho», le dijo. «Se nota que practicas». Leonardo sonrió, como si eso valiera más que cualquier reconocimiento en sus negocios. «Gracias. Es por ti». Camila bajó la mirada un segundo. No contestó. Volvió al tema de la clase. Terminó puntual, como siempre. Él no intentó alargarla, ni meter conversación personal. Y ella lo agradeció. A las 7:15, apagó la computadora, se cambió la blusa por una más gruesa y salió rumbo al segundo trabajo. Esa noche había un evento en una galería del centro y necesitaban 2 meseras extra. Le pagarían en efectivo al final. Era poco, pero suficiente para comprar las pastillas nuevas. Tomó el metro, caminó 3 cuadras más y llegó justo a tiempo. Ahí, entre cuadros caros y copas de vino, volvió a ponerse el uniforme negro que tanto detestaba. Volvió a convertirse en señorita para todos los que no sabían su nombre. Volvió a cargar charolas, a esquivar manotazos, a aguantar comentarios disfrazados de cumplidos, y todo sin decir una sola palabra fuera de lugar, porque ahí no podía ser Camila, solo era la mesera. Terminó a las 11. Tomó el último camión. Llegó a casa pasadas las 12. Se quitó los zapatos en la puerta, fue directo al baño, se lavó la cara. Su mamá dormía. Respiraba agitada, pero dormía. Camila se acostó sin cenar, cerró los ojos, y no lloró. No porque no tuviera ganas, sino porque ya no tenía energía. Ese fue solo un día, de los muchos, y al siguiente, igual. Clases, hospital, más clases, trabajo. A veces tenía tiempo para comer bien, a veces no. A veces se reía con un alumno que decía algo tonto, a veces se quedaba en blanco frente a la pantalla, pero nunca fallaba. Nunca se rendía, y eso, aunque nadie lo notara, era su mayor logro. Durante todo ese tiempo, pensaba en el evento del viernes, en cómo pararse frente a esa gente que la vería como la chica del escándalo en la fiesta, en cómo Jimena la miraría, en si Leonardo estaría ahí, en si se notaría que ella estaba nerviosa. No quería quedar mal, pero tampoco quería que pensaran que estaba ahí para agradarles. Solo iban a hacer su trabajo, y después, a seguir con su vida, porque ella no podía darse el lujo de soñar. No todavía. El jueves por la noche preparó su ropa, una blusa blanca, pantalón de vestir, zapatos cerrados. Se planchó el cabello, se puso una mascarilla que le regalaron y practicó frente al espejo. No se trataba de verse bonita, se trataba de verse segura, firme, que no dudaran de su capacidad. Ese mismo jueves, Leonardo pensó en llamarla. Quería desearle suerte, decirle que confiaba en ella, pero no lo hizo. Sabía que ella lo tomaría como algo fuera de lugar, así que solo mandó un mensaje. «Nos vemos mañana. Vas a estar increíble». Camila lo leyó y no contestó, pero por dentro le dio un poco de paz. No sabía lo que venía, no sabía que Jimena ya tenía algo preparado, pero sí sabía que, pasara lo que pasara, no iba a agachar la cabeza, porque esa era su forma de vivir, a paso firme, sin hacer ruido, pero con fuerza. Jimena llegó al evento 20 minutos antes de la hora. Todo estaba casi listo. Las mesas puestas, las carpetas alineadas, los micrófonos revisados. El salón era elegante, con paredes altas, alfombra oscura y luces suaves que daban el ambiente justo entre formal y exclusivo.
A ella le gustaba ese tipo de lugares, donde podía moverse sin apuro, con un vestido sobrio, el cabello perfectamente alisado y la mirada segura. Desde la entrada se notaba que estaba a cargo. Saludaba de beso a quienes llegaban, daba instrucciones sin levantar la voz y revisaba todo aunque supiera que ya estaba hecho. No era control, era estilo. Ella no dejaba nada al azar. Faltando 15 minutos, vio a Camila entrar por la puerta lateral. La reconoció de inmediato, aunque estaba vestida diferente. Pantalón negro, blusa blanca sin escote, el cabello suelto pero limpio y ordenado. Caminaba con paso firme, con una carpeta en la mano. No parecía nerviosa, no parecía impresionada, y eso a Jimena no le gustó. Esperaba ver a alguien titubeante, incómoda, con miedo a equivocarse, pero no. Camila caminó directo hacia el coordinador del evento y preguntó por el lugar donde le tocaba pararse, con la misma seguridad con la que alguien pide un café. Jimena no fue a saludarla de inmediato. La observó desde lejos. Se dio cuenta de que algunos invitados la miraban, probablemente por el video que había dado vueltas en redes. No se hablaba abiertamente del tema, pero todos sabían quién era. La mesera que le había respondido al gran Leonardo Márquez en su propia casa y en un idioma que él apenas manejaba. En ese círculo, los chismes volaban rápido. Leonardo aún no llegaba, y eso era lo que a Jimena la tenía más inquieta. No era por la puntualidad, era porque no le contestaba los mensajes desde el día anterior, y cuando eso pasaba, era porque no quería que ella se metiera. Lo conocía bien. Cuando se guardaba, era porque se estaba metiendo en algo que no quería explicar. Y últimamente, ese algo era Camila. A las 8 en punto, los invitados ya estaban sentados. El evento era sencillo. Bienvenida, palabras de Jimena, presentación en francés con traducción, un espacio para preguntas y luego desayuno. Camila no hablaría mucho, solo traduciría una parte, pero Jimena quería que la escena se diera justo como la imaginó. Ella en control total, y Camila siendo útil, nada más. Antes de empezar, se acercó por fin a Camila. Le sonrió con elegancia y le extendió la mano. «Hola Camila, me alegra que hayas aceptado». Camila la saludó con firmeza. «Gracias por la invitación. ¿Estás lista?» «Sí, estuve practicando». Jimena sonrió apenas. «Me imagino. Qué bueno. Es importante que todo salga perfecto. Hay gente muy importante hoy». Camila asintió sin alterarse. «Lo sé. Haré mi parte como acordamos». Hubo una pausa breve. Luego Jimena bajó un poco la voz, como si quisiera ser amable, pero no lo era. «Solo un consejo. Este no es un escenario cualquiera. Aquí la gente nota todo. A veces, aunque uno sepa mucho, los nervios traicionan. Te recomiendo que hables claro y que no intentes improvisar». Camila no se movió. «No tengo necesidad de improvisar. Conozco bien el texto. Estoy tranquila». Jimena ladeó la cabeza. «Perfecto. Eso espero. Suerte». Y se fue, dejándola sola frente al atril. En su interior, no le gustaba nada esa calma. No entendía cómo alguien sin experiencia podía estar tan segura. Pero aún no era momento de hacer algo. Aún no. Leonardo llegó 10 minutos después. Saludó a algunos conocidos. Dio un par de apretones de mano, pero no buscó a Jimena ni a Camila. Se sentó en la última fila. Desde ahí podía ver todo sin ser visto. Tenía el celular en silencio y la mirada fija en el frente. El evento empezó. Jimena tomó el micrófono y habló con claridad, como siempre. Dio la bienvenida, presentó a los invitados, habló del proyecto y del futuro. Luego pasó al francés. Ahí fue cuando Camila se acercó. Se paró a su lado, con una expresión serena, y empezó a traducir en voz alta. Su voz no temblaba, no dudaba. Cada frase la decía con claridad, sin trabarse, con el acento bien colocado. Algunos asistentes franceses asintieron mientras hablaba. Uno incluso sonrió. Jimena, aunque no lo mostró, lo notó. Había algo en la forma de hablar de Camila que no era común. No solo sabía hacerlo bien, y eso empezaba a molestarle. Al terminar la parte formal, Jimena hizo una pausa para preguntas. Un hombre de acento extranjero pidió que repitieran una parte de la explicación sobre el modelo de inversión. Jimena no entendió del todo lo que dijo. Dijo algo parecido en inglés, mezclando palabras. Camila lo escuchó y, con cortesía, se adelantó al micrófono y aclaró la frase en francés con una precisión que dejó a varios sorprendidos. El hombre asintió con una sonrisa y dijo, «Merci». Jimena se quedó con la palabra en la boca. No lo demostró, pero por dentro sintió que acababan de corregirla. En su evento, frente a todos, terminó el acto con aplausos suaves,
más por protocolo que por emoción. Camila se retiró a un costado. No buscó a Leonardo. Solo fue por un vaso con agua y se sentó en una mesa lejana. Se notaba que no estaba ahí para convivir, solo para cumplir. Jimena la observaba desde una esquina. Le parecía extraño todo. Su control, su lenguaje, su manera de estar presente sin hacerse notar. Esa mezcla era peligrosa, porque mientras más simple parecía, más fuerte resultaba. No era como esas mujeres que hablaban fuerte para imponerse. No, Camila hablaba poco, pero con peso. Esa tarde, después del evento, Jimena entró a su oficina y cerró la puerta. Llamó a Marco, su colaborador de confianza. Quiero que sigas investigando, pero a fondo. ¿Me oíste? ¿Qué tipo de información estás buscando? Cualquier cosa que no se haya dicho. Familia, trabajo, relaciones, pasado. Algo no me cuadra con esta mujer. Marco no hizo más preguntas. Sabía que cuando Jimena hablaba así, era porque alguien le había tocado un punto sensible. Camila, por su parte, regresó a casa con la misma carpeta con la que llegó. No tomó ni un solo canapé del desayuno. No conversó con nadie fuera de lo necesario. En su casa, su mamá la esperaba con una sonrisa suave. ¿Cómo te fue? Camila solo dijo, bien, ya pasó. Y aunque por fuera todo había salido perfecto, ella sentía que eso apenas comenzaba. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo se estaba moviendo detrás. Y lo peor era que lo sentía, pero no sabía de dónde venía. A la mañana siguiente del evento, Jimena se sentó frente a su computadora, con una taza de café recién hecho, y el gesto serio. No se había dormido bien. Daba vueltas en la cama con la imagen de Camila hablando con soltura frente a todos. No era solo que lo hubiera hecho bien, era que lo hizo con tanta seguridad que parecía que había nacido para estar ahí. Y eso, para alguien como Jimena, era una alerta. No le gustaban las personas que crecían sin permiso, mucho menos cuando empezaban a ocupar un espacio que ella consideraba suyo. Había pasado por años construyendo su imagen, cuidando cada paso, cada contacto, cada evento. No iba a dejar que una mujer desconocida, sin estudios, sin apellido, se metiera por la puerta de atrás. Abrió una carpeta en su escritorio con el nombre de Camila Reyes. La había empezado semanas atrás, cuando sintió que Leonardo se estaba acercando a ella. Al principio, no encontró nada relevante. Vida modesta, sin escándalos, sin historial. Pero esa calma también era peligrosa, porque cuando no había nada, había que buscar más a fondo. Jimena marcó a Marco y le pidió que se reunieran en su oficina de inmediato. Quería resultados. Quería algo que pudiera usar. Y lo quería ya. Media hora después, Marco llegó con un sobre cerrado. Lo colocó sobre la mesa sin decir una palabra. Jimena lo abrió con calma. Eran copias de documentos, capturas de pantalla y una hoja con un resumen que decía: Camila Reyes, 29 años, padre fallecido. En 2008, el padre fue acusado de estar relacionado con una red de fraude por inversiones falsas. Nunca se comprobó su participación directa, pero su nombre apareció en la lista de investigados. Murió antes de que se cerrara el caso. La familia quedó endeudada. La madre tuvo que vender el negocio familiar. Camila tenía 13 años en ese momento. Jimena se quedó mirando esa hoja un rato largo. No era una bomba, pero sí una grieta. Una grieta que, con el enfoque correcto, podía convertirse en un hueco negro. No importaba que no hubiera pruebas firmes contra el padre. No importaba que fuera un caso viejo. Lo importante era el impacto, cómo sonaba, cómo se podía manejar. ¿Y esto nadie lo ha hecho público?, preguntó Jimena sin apartar la vista del papel. No hay registros digitales, solo queda en archivos viejos, y la mayoría de los involucrados ya no están activos. Pero si alguien quisiera levantar polvo, podría hacerlo. Jimena sonrió de lado. Eso era todo lo que necesitaba. No haría una acusación directa. No era necesario. Solo tenía que sembrar la duda, hacer que la historia empezara a correr por sí sola. Con la gente correcta, la duda era peor que la verdad. Al día siguiente, una cuenta anónima de Twitter publicó una imagen de una vieja nota de periódico con el título «Nombres vinculados a red de fraude millonario en 2008». No decía más. Solo tenía la foto del encabezado y una lista parcial de nombres, donde se alcanzaba a leer Julián Reyes. Nadie hizo mucho caso al principio. Era una cuenta pequeña, con pocos seguidores, pero bastó que una influencer de negocios la compartiera con la frase «¿Y si no todo es lo que parece?», para que la bola empezara a rodar. Al poco rato, una página de noticias locales publicó un artículo titulado «¿Quién es realmente la mujer que corrigió a Leonardo Márquez en su fiesta?».
El texto era sutil, no afirmaba nada grave, solo hacía preguntas, insinuaciones. Mencionaba que Camila era hija de un hombre señalado en un caso de fraude sin resolver, que trabajaba en eventos, daba clases sin certificación oficial y que ahora parecía tener influencia sobre uno de los empresarios más conocidos del país. El artículo no tenía fuentes sólidas, pero estaba escrito con el tono justo para dejar a la gente inquieta. Leonardo se enteró por un mensaje que le mandó Sandra. Le escribió: ¿Ya viste esto?, con un enlace al artículo. Lo abrió sin pensar, y conforme leía, su ceño se fruncía más y más. Terminó de leerlo con un nudo en el estómago, no por lo que decía, sino por quién estaba detrás. Lo supo de inmediato. Nadie más podía haber escarbado así. Nadie más sabía moverse con ese nivel de veneno suave. Llamó a Jimena sin rodeos. ¿Qué hiciste? Jimena fingió no saber de qué hablaba. ¿Perdón? Tú moviste eso. No me hagas perder el tiempo. ¿Estás seguro de que fue algo malo? Solo están preguntando. Si no hay nada que ocultar, no pasará nada. Leonardo apretó los dientes. Estás cruzando una línea. No es a ti a quien están investigando, es a ella. ¿Y sabes qué? Te estoy haciendo un favor. ¿O de verdad crees que puedes confiar en alguien sin saber todo de su pasado? Ella no tiene nada que ver con eso. Eso lo dices tú, pero la gente no piensa igual. Y colgó. Camila, por su parte, no se enteró del artículo hasta que una alumna le preguntó en medio de una clase: ¿Es verdad lo que están diciendo de tu familia? Al principio no entendió. La chica le mandó el link por WhatsApp. Camila lo abrió, y al terminar de leer, se quedó en blanco. Era como si el piso le fallara por un segundo. No le dolía que hablaran de su padre. Eso ya lo tenía trabajado. Le dolía que eso ahora se usara contra ella. Que su esfuerzo, su trabajo, sus horas de desvelo, se mancharan por algo que ni siquiera hizo. Recibió 2 cancelaciones ese día. Una madre que dijo que no se sentía cómoda con que su hijo tuviera clases con ella, y un adulto que simplemente no se presentó. No lloró, no gritó, pero por dentro, algo se le rompió. En la noche, recibió una llamada de un número desconocido. No contestó. Luego llegó un mensaje de Leonardo. Ya vi lo que están diciendo. Lo vamos a aclarar. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando el teléfono en silencio. Luego escribió: No necesito que me defiendas. Solo necesito que no te metas. Y apagó el celular. Esa noche, Jimena brindó con una copa de vino frente a su espejo. Se miró con calma y dijo en voz baja: A veces, solo hay que empujar un poco para que todo se caiga solo. Pero no sabía que Camila no era tan fácil de derribar. Todavía no. La invitación llegó por correo una tarde cualquiera, sin advertencia. Venía firmada por Jimena Duarte en nombre de la Fundación Cultural que ella presidía, con un encabezado elegante y un tono casi amable. Nos gustaría contar con tu presencia como parte del panel de invitados en el evento Mujeres que Inspiran. Camila leyó la carta 3 veces. La invitación decía que era para compartir su historia, para hablar de cómo había superado obstáculos y cómo su conocimiento del idioma francés la había llevado a espacios poco comunes. Prometían un espacio de respeto, con otros perfiles femeninos interesantes, empresarias, artistas, académicas. Una parte de ella pensó que no tenía nada que hacer ahí. Otra parte sabía que esa visibilidad podía servirle para conseguir más alumnos, incluso una beca, quién sabe. Dudó varios días. Leonardo le preguntó si pensaba ir, pero ella no le dio una respuesta clara. No confiaba del todo, pero tampoco quería vivir huyendo. Finalmente aceptó. Envió un correo breve, agradeciendo la invitación y confirmando su participación. Jimena respondió a los pocos minutos con un «Nos dará gusto tenerte con nosotras». Cortés, seco. Todo se veía limpio, pero no lo estaba. El día del evento, Camila se levantó más temprano de lo habitual. Se alisó el cabello, eligió con cuidado su ropa. No tenía nada costoso, pero había comprado una blusa azul marino y un pantalón de corte recto que le daban presencia sin pretender. Se puso un poco de maquillaje, lo justo para verse profesional, y metió en su bolsa una carpeta con algunas anotaciones. No sabía exactamente qué le iban a preguntar, pero quería estar lista. A su mamá le dijo que era un desayuno de trabajo. No quiso preocuparla. Salió de casa con el corazón en la garganta. El evento era en un hotel de Polanco, una sala mediana, con sillas forradas, un escenario pequeño y luces suaves. En la entrada la recibió una mujer joven con gafete que le indicó su asiento en el panel. Las otras mujeres ya estaban ahí. Una diseñadora de modas, una abogada reconocida y una influencer de estilo de vida.
todas vestidas con ropa de marca, cabello perfectamente arreglado, uñas hechas. Camila saludó con una sonrisa discreta y se sentó en la orilla del escenario. Algunas la miraron con curiosidad, otras apenas la notaron. Jimena apareció 10 minutos después, vestida de blanco, con tacones delgados y una seguridad que se le notaba en la espalda recta. Se acercó al escenario como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Saludó a todas las panelistas, se detuvo unos segundos con Camila y le dijo al oído: «Relájate, solo sé tú misma», y se alejó con una sonrisa que no decía nada bueno. El evento comenzó con un video motivacional sobre mujeres que habían superado dificultades. Luego vino una moderadora que presentó a cada panelista con una pequeña biografía. Cuando llegó el turno de Camila, leyó: Camila Reyes, profesora de francés autodidacta, cuidadora de su madre enferma, ejemplo de esfuerzo y resiliencia. Su historia se hizo viral luego de un momento inesperado durante un evento social. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia. Camila sintió todas las miradas sobre ella, algunas de admiración, otras de juicio. Agradeció con un gesto de cabeza, pero no dijo nada aún. La moderadora empezó con preguntas suaves. ¿Cómo habían empezado en sus carreras? ¿Qué obstáculos habían enfrentado? Las respuestas eran largas, con frases de revista, y muchas palabras que sonaban bonitas pero decían poco. Cuando le tocó el turno a Camila, respondió sin adornos: «Aprendí francés sola, primero por curiosidad, luego por necesidad. Empecé a dar clases porque necesitaba un ingreso extra. Luego descubrí que me gustaba enseñar». «¿Y cómo fue ese momento viral del que todos hablan?», preguntó la moderadora, sonriendo como si fuera una anécdota divertida. Camila apretó los labios un segundo. Luego contestó: «Fue un mal rato que terminó bien. Me hablaron en francés para hacerme quedar mal». Y respondí: «No lo hice por fama, solo no quise quedarme callada». La sala se quedó en silencio unos segundos. Luego vinieron los aplausos, tímidos pero sinceros. Jimena aplaudía también, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El panel siguió. Después de un rato, la moderadora dijo que habría una actividad final, una ronda de ejercicios de reacción, para conocer cómo pensaban las invitadas en situaciones reales. Cada una recibiría un sobre con un supuesto caso para comentar brevemente su opinión. Todo parecía parte del programa. Cuando entregaron el sobre a Camila, ella lo abrió sin pensar. Sacó la hoja, empezó a leer, y supo que algo no estaba bien. El supuesto caso decía: «Imagina que tu padre fue acusado de participar en una red de fraude financiero que afectó a decenas de familias. Aunque nunca se comprobó su culpa, su nombre apareció en documentos oficiales. Años después, tú decides empezar una carrera como educadora. ¿Cómo manejarías ese pasado si saliera a la luz? ¿Crees que eso afecta tu credibilidad?». Camila se quedó congelada. No porque no supiera qué decir, sino porque entendió la jugada. No era un caso hipotético. Era una trampa directa, escrita con los datos exactos de su historia. No había duda. Era un ataque disfrazado de pregunta. Jimena la miraba desde el fondo de la sala, tranquila, como si no pasara nada. La moderadora notó el silencio, pero lo disfrazó con una sonrisa. «¿Quieres que pase otra y luego volvemos contigo?». Camila levantó la mirada. «No, no iba a huir. No», dijo. «Quiero responder». Volteó a ver al público. No tenía discurso preparado, no tenía frases bonitas, solo tenía la verdad. Ese no es un caso imaginario, esa historia es mía. Mi papá fue mencionado en un caso que nunca se resolvió, nunca fue culpable, pero su nombre quedó ahí, manchado para siempre. Él murió sin poder defenderse. Yo tenía 13 años. Desde entonces, aprendí a vivir con eso, a crecer con eso, a no esconderme. Se hizo un silencio pesado. Nadie se movía. Camila respiró hondo y siguió. «Y sí, doy clases. Y sí, no tengo título oficial. Pero todos mis alumnos aprenden. Todos. Porque estudio, me preparo y no me rindo. Así que si alguien cree que el pasado de mi familia me hace menos, puede pensar lo que quiera. Yo no me voy a avergonzar por algo que no hice». Hubo una pausa larga. Luego empezaron los aplausos. Primero unos pocos, luego más, hasta que la sala entera aplaudía. No era un aplauso de lástima, era de respeto. Camila se mantuvo firme, sin sonreír. Solo asintió, y se volvió a sentar. Jimena no aplaudió. Solo cruzó los brazos y miró hacia otro lado. El evento terminó poco después. Afuera,
Varias personas se acercaron a Camila para felicitarla. Le pidieron su contacto. Algunas querían clases. Otras solo querían decirle que la admiraban. Camila agradeció sin perder la calma. No estaba feliz. Estaba agotada. Cuando por fin salió del hotel, el aire fresco le pegó en la cara. Caminó hasta la esquina sin hablar con nadie. Se sentó en una banca. Sacó su celular. Tenía muchos mensajes, entre ellos, uno de Leonardo. Leí lo que pasó. Estoy orgulloso de ti. Ella no respondió. Guardó el teléfono, cerró los ojos y se quedó ahí un rato. Había salido viva de la trampa, pero ahora sabía que el juego ya no era silencioso. Era guerra. La mañana después del evento, Camila despertó con más de 20 notificaciones en el celular. Mensajes de alumnos, correos nuevos, solicitudes de entrevista, etiquetas en redes sociales. La gente hablaba. Algunos la felicitaban. Otros compartían el video de su respuesta en el panel, ese momento exacto en el que se puso de pie frente a la trampa de Jimena y la desarmó con solo decir la verdad. Alguien grabó la escena completa con el celular. No era una toma perfecta, pero se escuchaba claro todo lo que dijo, cada palabra, cada silencio. En menos de 12 horas, el clip ya tenía miles de reproducciones. Camila lo vio una sola vez, no para revivir el momento, sino para asegurarse de que no se le había salido nada que pudiera perjudicarla. Luego lo cerró y dejó el celular sobre la mesa. Su mamá la miraba desde la cama, con la cara pálida pero los ojos atentos. ¿Eso pasó ayer?, preguntó sin dejar de verla. Camila se sentó a su lado. Sí. ¿Tú sabías que iban a preguntarte eso? No, fue a propósito. Me tendieron una trampa. Doña Lucía bajó la mirada y le tomó la mano con fuerza. Estoy orgullosa de ti, hija. Camila no dijo nada, solo apretó su mano de regreso. Por fuera se veía tranquila. Por dentro, no tanto. La exposición la ponía nerviosa. Nunca había querido ser el centro de nada. Pero ahora ya no era solo una historia personal. Ahora mucha gente la estaba viendo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Jimena entró a su oficina sin saludar a nadie. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se dejó caer en su silla. Tenía la misma cantidad de mensajes que Camila, pero ninguno era como ella lo había planeado. En lugar de poner en duda la credibilidad de Camila, habían convertido el caso en una prueba más de que ella era auténtica. Los comentarios en redes hablaban de valentía, de dignidad, de entereza. A Jimena le hervía la sangre, no por envidia, sino por frustración. Había jugado una carta fuerte, había hecho el trabajo sucio con precisión, y sin embargo, Camila salió de pie. Peor aún, salió más fuerte. Marco entró sin tocar, con expresión seria. ¿Viste el video? Sí, lo vi. ¿Y ahora qué? Jimena no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la ventana y se quedó mirando el tráfico. Ella no es tan fácil como pensé, pero algo tiene. No es suerte, no es talento, es algo más. Esa calma que no se rompe, esa forma de hablar sin gritar y aún así callar a todos. Eso es lo que la gente ve, y eso es lo que la hace peligrosa. Marco no entendía por qué tanto escándalo por una maestra de idiomas, pero tampoco iba a cuestionar a su jefa. Jimena no hablaba al aire. Cuando le daba vueltas a algo, era porque ya estaba pensando cómo deshacerlo. En otro edificio, Leonardo veía el video por 5ª vez, no para juzgarlo, no para analizarlo, solo para escucharla otra vez. Había algo en la forma en que Camila enfrentaba los problemas que lo sacudía. No se hacía la víctima, no buscaba aplausos, solo decía lo que tenía que decir, sin adornos. Era verdad pura, y eso en su mundo valía más que cualquier discurso bonito. La buscó por mensaje, pero ella no respondía. No se lo tomó personal. Sabía que ella necesitaba espacio. Esa misma tarde, mientras Camila salía del consultorio con su mamá, la interceptaron 2 reporteros. Nada agresivo. Solo querían una entrevista corta. Ella se detuvo, incómoda. ¿Qué quieren saber? Solo queremos que aclares lo que dijiste ayer. La gente te está apoyando, pero también hay quienes cuestionan que no tengas estudios formales. Camila respiró hondo. Estaba cansada. Tenía calor, hambre y ganas de llegar a su casa, pero también sabía que, si no hablaba, otros iban a hablar por ella. No tengo título universitario porque la vida no me lo permitió, porque mi mamá se enfermó, porque tuve que trabajar desde joven, pero eso no me hace menos capaz. No digo que soy experta, digo que enseño lo que sé, y lo hago con respeto. Si alguien quiere aprender conmigo, bienvenido. Si no, también está bien. Pero no voy a esconderme por no tener el papel que otros tienen. Uno de los reporteros grabó la respuesta. La subió con el título:
Camila Reyes responde a críticas con humildad y firmeza. El video volvió a circular. Otra ola de mensajes. Más apoyo. Más interés. Esa noche, Camila recibió una videollamada de un periodista de un programa de televisión nacional. Le ofrecían un espacio en vivo para contar su historia. Le pagarían. Podía hablar de sus clases, de su madre, de cómo había salido adelante. Ella dudó. No le gustaba la idea de exponerse tanto, pero también pensó en las medicinas, en los recibos, en que tal vez ya no era solo su historia, tal vez ahora representaba algo para otras mujeres. Aceptó. Al día siguiente, Camila estuvo en el estudio, con las luces frente a la cara, el micrófono prendido y una conductora amable pero insistente. Le hicieron muchas preguntas, algunas buenas, otras incómodas. Pero ella no se quebró, no lloró, no buscó compasión, solo habló de su realidad, de lo difícil que era cuidar a alguien enfermo, trabajar todos los días y seguir adelante sin ayuda de nadie. Habló de lo mucho que amaba enseñar, de cómo el idioma le había abierto puertas que nunca imaginó. Y al final, lanzó una frase que se quedó flotando en el aire. Hay gente que cree que solo vale quien tiene títulos o contactos, pero yo creo que también vale quien no se rinde. La frase se volvió viral. Apareció en imágenes, en camisetas, en publicaciones con miles de likes. En pocas horas, Camila Reyes dejó de ser la mesera que hablaba francés y se convirtió en una figura inesperada, no una celebridad, pero sí una voz, una cara, una historia real en medio de un mundo lleno de apariencias. Jimena vio todo eso desde su oficina. Tragó saliva. El plan no solo había fallado, se le había volteado, y ahora ya no bastaba con callarla. Ahora tenía que quitarle todo el terreno ganado. Camila, mientras tanto, llegó a casa después del programa. Se quitó los zapatos, se sentó junto a su mamá. Encendieron la tele. Volvieron a ver la entrevista. Su mamá la tomó de la mano. No dijeron nada. Por primera vez en mucho tiempo, Camila no sintió que estaba sobreviviendo. Sintió que estaba ganando. Y eso, para ella, ya era una revolución. Leonardo tardó 3 días en tomar la decisión. No fue por miedo al rechazo, ni por orgullo, sino porque no quería cometer el error de acercarse por impulso. Había visto el video del panel, el de la entrevista, las publicaciones, los comentarios, todo. Había leído cada palabra, cada frase que la gente escribía sobre ella. Algunas lo llenaban de orgullo, otras le provocaban una punzada rara en el estómago. Pero lo que más le dolía, si lo pensaba bien, era que mientras todos hablaban de Camila, él no hablaba con ella. No desde la noche del evento trampa, no desde el mensaje que ella no respondió. Había estado presente en todo lo que pasaba, pero desde lejos, y eso ya no le bastaba. La buscó una tarde, sin pensarlo más. No le mandó mensaje, no pidió una clase, simplemente fue a buscarla. Había averiguado la dirección en uno de los primeros informes que su gente le mandó, aunque nunca pensó que llegaría a usarla. Tomó su camioneta y cruzó media ciudad. Cuando llegó, bajó del auto y se quedó parado frente al edificio unos segundos. No era un lugar peligroso, pero tampoco era donde alguien como él solía estar. Aún así, no sintió miedo. Lo que sentía era otra cosa, algo más fuerte, como cuando vas a decir algo importante y sabes que no hay vuelta atrás. Subió las escaleras de concreto. Tocó la puerta. Nadie contestó al principio. Tocó otra vez. Entonces escuchó pasos. Una voz cansada preguntó desde adentro. ¿Quién es? Leonardo, dijo él sin levantar la voz. La puerta se abrió con lentitud. Camila lo miró con los ojos entrecerrados. No se veía sorprendida, pero sí molesta. ¿Qué haces aquí? Quiero hablar contigo. Solo eso. Ella no abrió más la puerta. No tengo tiempo. Sé que estás enojada, dijo él, y que no quieres que te busque, pero no vine a pedirte nada. Vine a escucharte, a pedirte perdón si eso sirve de algo. Camila respiró hondo. Luego abrió del todo. Lo dejó pasar. El departamento era pequeño, ordenado. Se notaba el esfuerzo por mantenerlo limpio, por hacerlo cómodo con lo poco que había. Doña Lucía no estaba en la sala. Probablemente dormía. Camila lo señaló con la cabeza hacia la mesa del comedor. Siéntate, pero no te voy a ofrecer café. No estoy de humor. Está bien, respondió Leonardo sin molestarse. Se sentaron frente a frente. Un silencio incómodo se formó entre los dos. No me gusta que vengas aquí sin avisar, dijo ella mirándolo directo. No es tu lugar, y yo no soy parte de tu vida, pero quiero que lo seas. La frase salió sin que él la pensara mucho. Camila parpadeó una vez, como si no creyera haber escuchado eso.
¿Qué estás diciendo? Leonardo se frotó las manos, nervioso por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué me importas? Que desde aquella noche en la fiesta no he dejado de pensar en ti, no por lo que pasó, sino por todo lo que eres, por cómo enfrentas las cosas, por cómo hablas, por cómo vives. Camila lo miró sin decir nada. Había escuchado ese tipo de frases antes, pero siempre venían de hombres que querían impresionarla, que querían algo rápido y sin compromiso. Esta vez era distinto. Se notaba en el tono, en la postura, en la forma en que él la miraba. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó. Porque ya me cansé de fingir que no me importa. Porque cuando te vi en el panel, hablando con esa fuerza, entendí que ya no quería verte desde lejos. Quiero estar cerca, aunque no sepa cómo. Camila bajó la mirada. Luego habló con voz firme. Tú y yo somos muy distintos, Leonardo. Tú puedes parar todo un día solo para pensar si quieres o no hablar conmigo. Yo no. Yo tengo que levantarme todos los días a las 5, cuidar a mi mamá, trabajar sin parar, hacer cuentas para ver si llego a fin de mes. Tú tienes tiempo. Yo tengo responsabilidades. No somos iguales, lo sé, y no te estoy pidiendo que lo seamos. Solo quiero que me dejes estar, a mi manera, sin invadirte, pero estando. Camila lo miró. Por un momento, no vio al millonario, ni al hombre arrogante de la fiesta. Vio a alguien solo, con miedo de decir lo que siente, pero diciéndolo igual. ¿Y qué significa eso?, preguntó. Leonardo dudó un segundo. Luego habló. Significa que quiero conocerte sin prisa, sin expectativas, que si tú algún día quieres, podamos caminar juntos. Pero si no, igual voy a seguir admirándote, porque no se trata de convencerte, se trata de estar. Eso es todo. Camila se recargó en la silla. Estaba agotada, no solo por lo que había vivido en los últimos días, sino por la tensión constante que cargaba sobre los hombros. Sentía que siempre tenía que estar alerta, como si el mundo fuera una pelea continua. Y ahora él venía a hablarle con calma, con verdad. Eso la descolocaba. No sé si pueda con más emociones ahorita, dijo al fin. No tienes que decidir nada, respondió él. Solo quería que lo supieras. Ella asintió, sin sonreír. Gracias por venir, pero no esperes una respuesta rápida. No soy así, no la espero, dijo él. Solo no me cierres la puerta. Camila lo acompañó a la salida. Antes de que él cruzara la puerta, ella le dijo algo que no había dicho nunca en voz alta. No sé qué va a pasar, pero gracias por no rendirte fácil. Leonardo sonrió por primera vez desde que llegó. Contigo no se puede. Ella cerró la puerta con suavidad. Se quedó parada ahí unos segundos. Luego caminó hasta el sillón y se dejó caer, como si el cuerpo por fin soltara un peso. No estaba lista para amar, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de intentarlo. La madrugada llegó sin avisar. Camila se despertó sobresaltada por los quejidos de su mamá. No era la primera vez, pero esa noche fueron distintos, más fuertes, más constantes. La encontró sentada en la cama, con la respiración agitada, la frente empapada en sudor. Trató de calmarla, de darle el medicamento de siempre, pero nada parecía funcionar. En ese momento, no pensó en nada más. Solo llamó un taxi y la llevó directo al hospital. El trayecto fue largo, frío, lleno de silencios y frases entrecortadas. Cuando llegaron a urgencias, tuvieron que esperar 30 minutos hasta que por fin alguien las atendió. A Camila se le hizo eterno. Sentía que el corazón le latía en el cuello, como si no pudiera pensar con claridad. Después de unos exámenes, el doctor salió con cara seria. Dijo que la señora Lucía estaba estable, pero que necesitaban hacerle estudios más específicos, costosos. Varios de esos no los cubría el seguro popular que usaban. Camila asintió sin hablar. No preguntó cuánto costaban. Ya sabía que serían miles. Salió del hospital cuando ya era de día. Se sentó en la banqueta y se quedó ahí unos minutos, mirando el suelo. La ciudad se movía como siempre. Los coches, la gente, los vendedores ambulantes. Nadie notaba que a ella se le estaba cayendo el mundo. Esa tarde no dio clases. Apagó el celular. Solo quería estar en casa, revisar papeles, cuentas, ver si había forma de pedir un préstamo, vender algo, hacer lo que fuera. Pero no había mucho que vender. Ni joyas, ni muebles de valor, ni ahorros. Solo tenía su esfuerzo, su tiempo, su voluntad de no rendirse. Pero todo eso, de pronto, parecía no alcanzar. El mismo día, Leonardo le escribió. No sobre clases, no para hablar de ellos, solo para preguntar cómo estaba su mamá. Ella no contestó. Más tarde, la volvió a buscar. Si necesitas algo, lo que sea, dímelo.
Camila dudó antes de responder. Finalmente escribió: «No quiero deberle nada a nadie». Leonardo no insistió. No quiso forzar nada, pero esa frase se le quedó grabada. A la mañana siguiente, ella recibió una llamada del hospital. Necesitaban una autorización para uno de los estudios y un depósito inicial para poder agendarlo. Camila colgó y se quedó mirando la pared. Llamó a una amiga de la secundaria que trabajaba en una clínica particular. Le preguntó si había forma de conseguir algún descuento o una opción más barata. La amiga prometió investigar, pero mientras tanto, el tiempo corría y la salud de su madre no esperaba. Al caer la noche, Leonardo apareció de nuevo, esta vez no en la puerta. Le escribió por mensaje: «No voy a insistir, pero tengo una propuesta. Si me escuchas, bien. Si no, lo entenderé». Camila no respondió de inmediato. Tardó varias horas. Finalmente, aceptó verlo al día siguiente. Quedaron de verse en una cafetería cerca del hospital, donde nadie los conociera, sin cámaras ni lujos. A la hora acordada, él ya estaba ahí, sentado, con un folder cerrado sobre la mesa. Cuando ella llegó, no hubo saludo cálido, solo un asentimiento de cabeza. Camila se sentó frente a él, con el rostro cansado, las ojeras profundas y las manos entrelazadas sobre las piernas. «Habla», dijo sin rodeos. Leonardo abrió el folder y le pasó una hoja. Era una carta de una clínica privada, una autorización de estudios con costo cubierto por una fundación externa. «¿Qué es esto?», preguntó ella sin tocar el papel. «No quiero que te metas en más deudas. No quiero que pierdas tiempo buscando formas de pagar algo que puedo cubrir sin que signifique nada para mí. No lo hago por lástima, lo hago porque me importa. Y si no lo aceptas como algo personal, acéptalo como si fuera una beca, como una inversión a largo plazo, como tú quieras llamarlo». Camila lo miró seria. Tenía la mandíbula tensa, como si estuviera aguantando algo. «¿Y qué esperas a cambio?» «Nada», dijo él sin dudar. «No quiero que me des nada. No quiero que cambies lo que piensas de mí. Solo quiero que tu mamá esté bien y que tú puedas respirar, aunque sea un poco. No me gusta sentir que le debo algo a alguien», dijo ella bajando la mirada. «Entonces no me lo debas. Devuélvelo con tus clases, con tu esfuerzo, con lo que haces todos los días. Yo no necesito nada. Solo no me dejes afuera cuando sé que puedo ayudar». Camila no sabía qué decir. Nunca le habían ofrecido algo así sin doble intención. Siempre que alguien la ayudaba, venía con una condición, un favor, una insinuación, algo. Pero él no. No había presión en su voz, ni en su gesto. Solo una calma extraña, como si él tuviera todo claro y ella fuera la que no podía aceptar que alguien, simplemente, quería ayudarla. Tomó el papel, lo leyó, volvió a leerlo. No dijo gracias, no dijo que sí, solo guardó el documento en su bolso y se levantó de la mesa. «Tengo que pensarlo», dijo antes de irse. «Lo sé», respondió Leonardo. «Y lo que decidas, está bien». Esa noche Camila no durmió. Se quedó sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando la nada. Sentía que su orgullo se tambaleaba, que aceptar ayuda era como reconocer que no podía sola, pero también sabía que si no lo hacía, su mamá podía empeorar. ¿Qué era más importante? ¿Su dignidad o la salud de la mujer que le dio todo? Al día siguiente, volvió al hospital. Entregó el documento. Los doctores aceptaron la orden sin problemas. No mencionaron nombres. Nadie la miró raro. Todo fluyó, como si nada fuera fuera del otro mundo. Camila sintió un nudo en la garganta cuando vio a su madre siendo llevada al área de estudios. Quería llorar, pero no lo hizo. Cuando salió al pasillo, revisó su celular. Tenía un mensaje de Leonardo. «¿Cómo está todo?», ella escribió. «Por fin. Ya entró al estudio. Gracias». Él no respondió. No hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que no estaba sola, y eso, sin saberlo, le dolía más que cualquier deuda. Era cuestión de tiempo. Jimena sabía que algo no cuadraba desde hacía días. Leonardo estaba diferente, más ausente, menos pendiente de los negocios, con ese gesto entre pensativo y cansado que solo tenía cuando algo lo movía por dentro. Ya no era solo una sospecha, lo sentía. Esa mujer seguía en su cabeza, y lo peor era que él no hacía el mínimo esfuerzo por disimularlo. Así que mandó a investigar, otra vez, pero esta vez no fue con Marco, fue con alguien más discreto, alguien que no hacía preguntas, solo entregaba resultados. Una semana después, ese alguien le dejó en la oficina una carpeta con fotos, correos, copias de documentos médicos, una transacción bancaria y algo que ella no esperaba, la confirmación de que Leonardo había cubierto los estudios médicos de la madre de Camila.
no a nombre propio, no con sello de su empresa. Lo hizo a través de una fundación con la que tenía vínculos, sin que su nombre apareciera directamente. Pero ahí estaba todo: fechas, montos, firmas. Era él, y ella lo supo con solo ver las copias. Jimena cerró la carpeta con las manos frías. Lo había hecho. Había cruzado esa línea. No era solo que estuviera interesado en Camila, era que ya estaba metido. En serio, cuando un hombre como Leonardo pone dinero, tiempo y silencio en algo, es porque no está jugando. Y eso la hizo rabiar. No por celos, no por amor. Lo que sentía era mucho más peligroso: pérdida de control. Y ella no sabía vivir perdiendo. Pasó 2 días analizando qué hacer. Sabía que si atacaba de frente, Leonardo la enfrentaría. Ya había dejado claro que no aceptaría más golpes contra Camila. Pero si lo hacía por otro lado, si encontraba una grieta, si soltaba la información en el lugar correcto, entonces todo se movería solo. Fue entonces cuando contactó a una periodista con la que tenía una relación vieja, tensa, pero funcional. Le pasó los documentos. No dio su nombre. Solo dijo que era una fuente interesada en proteger la reputación de una figura pública que estaba siendo manipulada por una mujer con pasado oscuro. Esa frase bastó. La periodista olió sangre. Y cuando eso pasaba, no paraba. 2 días después, se publicó una nota en un portal de espectáculos disfrazado de medio serio. El título era directo: «Favor o relación secreta. Leonardo Márquez cubre gastos médicos de mujer ligada a escándalo financiero familiar». El subtítulo era peor. Fuentes cercanas revelan que la joven, conocida por un video viral, habría convencido al empresario de apoyarla económicamente. Filantropía o algo más. Camila se enteró por una de sus alumnas, que le mandó el link sin saber que ella no tenía idea de nada. Cuando lo leyó, sintió que le faltaba el aire. Estaba sentada frente a la computadora, a punto de empezar una clase, y de pronto el piso se le deshizo. No entendía cómo habían conseguido esa información. Nadie debía saberlo. Era privado. Era algo que solo ellos 2 sabían. Lo leyó completo. Decía que la ayuda había sido curiosamente silenciosa, que la fundación estaba ligada a empresas de Leonardo, que no había claridad en los motivos, insinuaciones, pero sin afirmar nada, como siempre, lo suficiente para sembrar la duda. Después vino la avalancha, comentarios en redes, videos en TikTok, gente opinando sin saber. Algunos la defendían, otros la llamaban interesada. Ya sabía que todo era por lana. Mira nomás qué lista la profe. Con razón el millonario estaba tan clavado. Y más. Camila apagó el celular. Lloró por primera vez en semanas. No por la nota, sino por todo lo que venía detrás. Porque sabía que cuando algo así salía, no había forma de detenerlo. Lo peor era que esta vez no se trataba de un malentendido. Se trataba de algo que sí había pasado. Leonardo sí había pagado. Ella sí lo había aceptado. Aunque no fuera lo que decían, aunque no hubiera condiciones, nadie lo iba a creer así. Leonardo llegó a su casa hecho una furia. Había recibido llamadas de medios, mensajes de colegas, incluso de familiares, todos preguntando por lo mismo. No entendía cómo se había filtrado. Revisó los movimientos, llamó a la fundación, habló con su abogado, pero ya era tarde. La información estaba afuera, y el daño estaba hecho. Intentó llamar a Camila, pero ella no respondió. Le dejó un mensaje. Sé que no querías que nadie supiera. No sé cómo pasó, pero quiero que sepas que no me arrepiento de haberte ayudado. Solo me duele que esto te esté lastimando. Ella lo escuchó, pero no respondió. Esa noche no pudo dormir. Su mamá, al verla tan mal, le preguntó qué pasaba. Camila no le dijo todo. Solo dijo que la gente estaba hablando de cosas que no entendía. Doña Lucía tomó su mano y le dijo: «No les des ese poder. Ellos no saben lo que tú vives. Solo hablan. Y el que habla por hablar no sabe lo que duele en silencio». Al día siguiente, Camila canceló todas sus clases. No tenía fuerzas. Se quedó en casa. Le dolía salir a la calle. Pensaba que todos la estaban mirando, que todos habían leído la nota, que todos tenían una opinión. Jimena, desde su oficina, vio la reacción en tiempo real. Supo que había acertado. Supo que le había dado en el punto más delicado. Y aunque no lo dijo en voz alta, se sintió satisfecha. Pero no contaba con algo. Una periodista diferente. Una que sí quería saber toda la historia. Una que, después de ver el escándalo, decidió buscar a Camila no para atacarla, sino para escucharla. La contactó por correo. Le pidió una entrevista. Le dijo que podía contar su versión, sin presión, sin juicio. Camila no sabía qué hacer. Estaba cansada.
pero algo le dijo que no podía seguir callando, porque ya no era solo una mujer atacada, era una mujer que tenía algo que decir, y esta vez nadie iba a robarle la voz. Los días siguientes fueron una pesadilla. Camila intentó fingir que todo estaba bien, que lo del escándalo pasaría rápido, como tantas cosas que se hacen virales y luego se olvidan. Pero no pasó. El artículo siguió circulando. Los comentarios crecieron. Algunos medios retomaron la nota sin confirmar nada. Solo copiaron y pegaron el contenido con títulos más llamativos. De pronto, todo era un circo. La mesera manipuladora, la historia falsa de la profe humilde. Así se ganó al millonario. La gente opinaba como si la conociera, como si supiera todo de su vida. Y lo peor era que muchos no se molestaban en leer la historia completa. Solo veían el titular y sacaban conclusiones. Una mañana, cuando abrió su correo para comenzar las clases en línea, encontró 4 cancelaciones. Algunas eran frías, con mensajes como: por motivos personales ya no seguiremos con las clases. Pero hubo una que la hizo temblar. Una madre que le escribió: no quiero meterme en su vida, pero prefiero que mi hija tenga una maestra sin escándalos. Espero lo entienda. Camila cerró la laptop sin decir nada. Se quedó sentada frente a la mesa, mirando la pared. Tenía la cara pálida, los ojos vacíos. Sintió que algo se rompía por dentro. No solo era el ingreso que perdía, era su reputación, era su trabajo, era lo que había levantado con años de esfuerzo. Y todo por algo que ni siquiera era mentira. Solo estaba contado con malicia. Intentó salir a dar clases presenciales a una alumna antigua, en la casa de la señora que siempre la había recibido con café y pan. Pero esa vez, cuando tocó el timbre, nadie abrió. Esperó 5 minutos. Luego recibió un mensaje: lo siento mucho. Nos sentimos incómodos con todo lo que está pasando. Mejor cancelamos las clases. Espero puedas entender. Camila guardó el celular sin contestar. Bajó las escaleras con la cabeza agachada. Esa fue la primera vez que lloró en la calle. Al llegar a casa, su mamá la vio entrar con la mirada perdida. Le preguntó si todo estaba bien. Camila solo asintió. No tenía energía para explicar nada. Preparó algo de comida, pero no comió. Se metió a su cuarto y se quedó ahí, en silencio, abrazada a una almohada, como si necesitara desaparecer por un rato. Le dolía la cabeza, el cuerpo, el alma. Se sentía sucia, como si hubieran manchado algo que nunca pidió exponer. Y por dentro solo podía repetirse una pregunta: ¿valió la pena? Leonardo, desde su oficina, lo estaba viendo todo, no solo los titulares. Veía cómo su nombre empezaban a aparecer en artículos de negocios, donde ya no hablaban solo de inversiones o proyectos, sino de su implicación emocional con una mujer desconocida. Algunos incluso se burlaban. Decían que se había dejado enredar, que hasta los empresarios se enamoran con el corazón y no con la cabeza. Pero lo que más le dolía no eran los memes, era saber que Camila estaba sufriendo, y él no estaba haciendo nada. Tuvo una reunión urgente con su equipo legal. Les pidió rastrear la fuente original de la filtración. También habló con el equipo de comunicación de su empresa. Les preguntó qué pasaría si salía públicamente a hablar. Le dijeron que lo pensara 2 veces, que un escándalo sentimental podía afectar la imagen de la compañía, que tal vez lo mejor era esperar que se calmara todo. Pero él no quería esperar. No podía. Sentía que cada hora que pasaba sin hacer nada, Camila estaba más sola, y eso lo mataba. Esa noche fue a buscarla. No la avisó, solo fue. Tocó la puerta. Camila abrió después de un rato, con los ojos hinchados, la cara cansada. Él no dijo nada, solo la vio. Ella tampoco habló, pero en su mirada había algo que lo dejó sin aliento. Resignación. Ya no estaba enojada, ya no estaba fuerte, estaba rendida. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Camila dudó, luego asintió. Se sentaron en la sala. Ella no ofreció café, no encendió la luz, solo se quedó ahí, en silencio, como si no tuviera palabras. Vi todo, dijo él por fin. Estoy tratando de encontrar al responsable. Ya da igual, murmuró ella. La gente ya me crucificó. Ya nadie quiere clases. Me borraron, así de fácil. No, Camila, no estás sola. Ella lo miró con rabia mezclada con tristeza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dar una rueda de prensa? ¿Vas a decir que no soy una interesada? ¿Crees que eso lo van a arreglar? No lo sé, pero no puedo seguir callado. No puedo ver cómo te destruyen por algo que no hiciste, por algo que yo hice. Ella se puso de pie de golpe. Tú no hiciste nada malo. Yo acepté esa ayuda. Yo fui la que lo permitió. Y ahora me lo están cobrando como si hubiera cometido un crimen. Leonardo se quedó callado.
no porque no tuviera que decir, sino porque entendía que en ese momento lo que ella necesitaba no era una solución, sino un espacio para soltar todo. Camila se dejó caer en el sillón. Lloró, esta vez sin contenerse. Leonardo se acercó. No la tocó. Solo se sentó cerca. «Dime qué necesitas», susurró. Ella lo miró con los ojos rojos. «Necesito recuperar mi nombre. Necesito volver a dar clases sin que me vean como una ladrona. Necesito que mi mamá no se entere de todo lo que están diciendo de mí. Necesito respirar». Leonardo asintió. «Entonces vamos a hacer eso. Vamos a defender tu nombre. Y si no quieren escucharte a ti, que me escuchen a mí. Pero esto no se va a quedar así». Esa noche, Camila no durmió, pero no por miedo, sino por algo que no sabía explicar, como si, después de tanto perder, quedara un rincón dentro de ella donde todavía vivía una chispa, y esa chispa ya no quería esconderse. Camila despertó con un mensaje de texto que la hizo sentarse en la cama. Era de una periodista que quería entrevistarse con ella en persona, una entrevista con pruebas, documentos y testigos, para aclarar lo que decían los medios. No era el típico «¿quieres hablar?», sino «quiero mostrar lo que descubrí». En ese mensaje venían fechas, nombres y promesas de mostrar pruebas confiables. Camila respiró profundo. Sabía que podía ser decisivo. Sabía también que podía romperse todo otra vez. Aún así fue. Quedaron en encontrarse en un café modesto, de esos que huelen a café recién molido y pan caliente, lejos de luces, de escenas públicas. La periodista la esperaba con una carpeta gruesa. Camila llegó con su madre a acompañarla. Le pidió a su mamá que entrara un ratito, que se quedara en la otra mesa, porque esto era algo que quería hacer sola. Camila traía su cuaderno, sus apuntes, su voz firme, aunque el cuerpo le pesaba. La periodista empezó mostrando los documentos que había recabado: correos electrónicos internos de la fundación, recibos bancarios, autorizaciones médicas, pruebas de que Leonardo había pagado los estudios, pero también capturas de pantalla de mensajes que evidenciaban que Jimena había enviado esos documentos a periodistas anónimos. «Mensajes tuyos», decía uno, «con información». Y otro, «es importante que esta historia ruede antes de mañana si quieres dañar su reputación». Racionales disfrazados, frases precisas, nombres sin firmar, cuentas que parecían adoptar lo que Jimena quería insinuar. La periodista dejó que Camila lo leyera. Mientras lo hacía, Camila sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por haber sido engañada, por el peso que cargó sola, por las noches sin dormir. Alivio porque al menos esto ya no era rumor, ya no era mentira silenciosa. Leyó los nombres, las fechas, sintió que todo lo que había sospechado se confirmaba. Jimena había orquestado la filtración, había jugado con mentiras sutiles, había usado su pasado, y el pasado de su padre, como arma frente a miles de personas que no sabían nada de su realidad. La periodista preguntó, «¿Quieres que muestre al público estas pruebas?». Camila dudó un momento. Pensó en su mamá, en los alumnos, en la vergüenza que ya había soportado. Pensó también en lo que podría pasar si esto se volvía más grande, pero sabía que ya no podía retroceder, ya no podía dejar que la verdad permanezca oculta mientras alguien manipula. Asintió. Dijeron que lo harían con cuidado, que mostrarían los documentos originales, las trazas del origen, los correos, que le darían espacio a Camila para hablar, para que la gente escuchara su versión junto con los documentos, no solo titulares, que investigarían a Jimena, sus contactos, lo que dijo públicamente frente a lo que había hecho detrás de cámaras. Al día siguiente, apareció una publicación en un medio confiable. Se titulaba «Documentos muestran que las acusaciones contra Camila Reyes fueron filtradas con intención de dañar su imagen». En el cuerpo del artículo estaban los correos, las capturas, los recibos de pago, los mensajes de Jimena, algunos fragmentos anonimizados pero suficientes para que todos vieran lo que hacía. También entrevistas con personas que trabajaron con Jimena, que confirmaron haber recibido órdenes de buscar algo de Camila, que la historia suene creíble, que parezca una mujer ambiciosa. Era una red de manipulación, no era simple chisme de prensa. La reacción pública cambió de golpe. Los que antes la acusaban comenzaron a disculparse. «¿Cómo sabíamos si lo que veíamos era verdad?», decía un comentario. «Se han manipulado las pruebas», decía otro. Video tras video, publicaciones tras publicaciones, la versión contraria empezó a ganar espacio, que Camila había sido víctima más que culpable, que si tomó la ayuda fue por necesidad, que el que ayudó tenía buenas intenciones, que lo importante era que la verdad saliera. Leonardo también hizo algo público.
No era un discurso grandilocuente. No apareció en una conferencia con micrófonos por todos lados. Hizo un video breve, en sus redes, casi sin lujos. Dijo quién era. Dijo que él había hecho los pagos médicos a su mamá de Camila. Dijo que lo hizo porque era lo correcto. Reconoció que pudo haber fallado en mantener el secreto lo que ella quería mantener privado, pero que no tenía nada que ocultar, que ella no le debía nada, que lo que importaba era su dignidad, su voz. Camila vio ese video, lo sintió en el pecho, lloró otra vez, pero esta vez no de dolor puro, sí de alivio, de sentir que no estaba sola, que la gente sabía lo que no se decía, que la versión que ellos querían imponer ya no dominaba solo porque los medios se la habían pasado altavoz. Jimena fue descolocada, ya no tenía control. Su estrategia de insinuaciones se había caído porque lo que antes eran rumores, ahora eran hechos. Algunos de sus aliados intentaron defenderla. Estaba equivocada. No sabía que lo construirían así. Otros simplemente guardaron silencio. La gente que seguía la nota vieja o los videos virales empezó a mirar con otros ojos. A Jimena le costaba responder. Su sonrisa ya no bastaba. En casa, Camila abrazó a su mamá. Le contó lo que había visto, lo que había leído. Le mostró los documentos impresos. Le habló de Leonardo, de cómo él había insistido en ayudarla, aun cuando ella dudó. Su mamá la escuchaba sin decir mucho, pero con orgullo. Camila sintió que su voz estaba volviendo a ella. No era que todo iba a estar bien, pero al menos ya podía respirar. Esa noche, mientras se dormía, pensaba en el camino recorrido, desde la humillación en la fiesta, pasando por los celos, las mentiras, la trampa, la exposición pública, los ataques. Pensaba en lo que había sentido, vergüenza, miedo, rabia, cansancio, pero también pensaba en la voz que nadie le quitó, en cada clase que dio cuando nadie la veía, en cada palabra en francés que salió cuando debía callar. Esa voz era la suya, esa verdad era la suya. Y aunque sabía que vendrían más obstáculos, más miradas difíciles, aún así sintió por primera vez que ya no era solo sobrevivir. El día amaneció frío, con un cielo gris, de esos que parecen pesar sobre uno. Camila estaba en casa, ayudando a su mamá a levantarse, preparando medicinas, revisando mensajes, todo lo de siempre. Pero algo en el aire ya no era lo mismo. Sabía que hoy algo iba a pasar distinto, aunque no sabía qué. No porque lo esperara, sino porque ya no podía ignorar que su vida estaba dejando de girar como antes. Recibió un mensaje de Leonardo temprano, antes de las 7. Era breve. Reunámonos hoy, en el despacho. Tengo algo que mostrarte. Ella lo leyó. Sintió una mezcla de miedo y sorpresa, pero respondió: ¿A qué hora? Al mediodía. Te recojo. Horas después, llegó en su carro. Camila subió. No hablaron en el trayecto. Él manejaba despacio. Cuando llegaron al despacho, ella vio que había más gente. Su abogado, un fotógrafo, un camarógrafo, algo que olía a oficial, a público, pero también a verdad. Leonardo la invitó a entrar a su oficina. Cerró la puerta. Lo que te voy a enseñar es lo que he preparado, dijo él con voz firme. Quiero que lo veas antes de que otros lo vean. Sacó una caja de madera. Dentro había 2 carpetas, una llena de documentos oficiales, otra con grabaciones de video, testimonios escritos, correos electrónicos firmados, copias de mensajes, todo eso que la periodista había recogido. También había aún más, archivos de cámaras de seguridad que demostraban que quien filtró los documentos médicos lo hizo desde el despacho de Jimena, usando una computadora registrada a nombre de una empresa satélite de ella. Había registros de llamadas, pagos, órdenes enviadas, mensajes cifrados entre intermediarios. Todo ordenado, preciso, impenetrable. Camila se quedó sin voz. No sabía si llorar, si abrazarlo, si salir corriendo. El corazón le latía tan fuerte que lo escuchaba. Se sentía como si todo ese peso que había cargado se multiplicara ahora compartido, pero todavía más puro. Leonardo habló. Esto es lo que tengo. Ya no es rumor, ya no es suposición, es prueba. Y mañana lo haremos público. Quiero que digas lo que quieras decir. Yo hablaré, también. Pero quiero que el mundo vea la verdad, no lo que alguien inventó. Ella lo miró. De pronto, en sus ojos, dejó de haber cansancio. Algo de furia, de decisión, algo que parecía haber estado dormido se despertaba. ¿Y estás seguro de que quieres esto? ¿De exponerlo todo? Preguntó Camila con voz temblorosa. Sí, respondió él. No acepto mentiras.
No permito que alguien destruya a otra persona para mantener su propia mentira. Camila tomó las carpetas, las revisó. Vio sus iniciales en mensajes comprometidos. Vio la forma en que Jimena había planeado cada paso. Y por primera vez, sonrió levemente, como si el gesto pesara, pero al mismo tiempo liberara. «Está bien», dijo. «Diremos la verdad, juntos». Mientras tanto, Jimena estaba en su oficina, revisando unos contratos, cuando vio que su teléfono se llenaba de notificaciones, alertas de noticias que estaban floreciendo. Algunos medios ya anunciaban conferencias de prensa, otros decían que algo grande estaba por salir. Su expresión cambió. Sentía que algo se le escapaba. Intentó llamar a varios contactos, enviar mensajes, bloquear cuentas, pero era tarde. La red que había tejido con tanto cuidado se estaba deshaciendo. A mediodía, Leonardo convocó a medios, cámaras, periodistas. Camila estaba a su lado. Su mamá estaba detrás de ellos, sonriendo con orgullo, aunque con los ojos húmedos. Leonardo les mostró los documentos, las pruebas. Habló con gente que había trabajado con Jimena. Habló de lo que descubrieron. Camila habló poco, lo justo, con voz clara. Dijo lo que había vivido, la humillación, los rumores, la ayuda aceptada, el dolor de que la gente juzgara sin saber. Dijo que su padre nunca fue culpable, que su madre siempre la apoyó, que ella solo hizo lo que debía, no dejarse vencer. Cuando terminó, Leonardo invitó a Camila a decir lo que quisiera. Ella respiró hondo y dijo: «No quiero que esto sea un escándalo para beneficio de nadie. Solo quiero que cuando alguien me vea, no piense primero en engaño, sino en verdad, que entiendan quién soy, lo que hago, lo que lucho día a día». El público que estaba ahí guardó silencio. Luego aplaudieron. No fue un aplauso grande, sino uno que nace desde el respeto, desde reconocer que veracidad importa. Días después, los medios recogieron la historia completa, algunos con disculpas, algunos con editoriales que hablaban de la necesidad de verificar antes de publicar. Otros entrevistaron a Camila, enfocándose en ella, en su voz. La gente le mandó mensajes de apoyo, de admiración. Personas que antes dudaban, ahora decían que la forma en que había enfrentado todo era digna, fuerte, sincera. Leonardo dejó claro públicamente que no había interés oculto, que la ayuda fue porque su madre estaba enferma, no como parte de un plan, no para aparecer como héroe. Dijo que admiraba a Camila no por lo viral, sino por lo humano. Jimena intentó explicar. Se escudó en malentendidos, en filtraciones no autorizadas, pero ya no bastaba. Las redes, los medios confiables, algunas empresas que daban clases con Camila, se pronunciaron apoyando su versión. Su credibilidad empezó a caer. Camila volvió a dar clases poco a poco. Algunos alumnos regresaron, otros nuevos llegaron. Su reputación sanaba, pero no como si nada hubiera pasado. El daño no se borraba, pero su fuerza era mayor que la duda. Sabía que había personas que seguían pensando mal, gente que no la conocía, pero no dependía de esas opiniones para caminar. Una noche, en casa, su mamá tomó su mano. «Estoy orgullosa de ti», dijo. Camila la miró, cansada, pero en paz. «Gracias», respondió. Ella miró al techo. Sintió que había una luz tenue entrando por la ventana, que aunque la tormenta había sido fuerte, estaba rompiendo, que aunque quedaban nubarrones, ya podía caminar sin miedo. Y mientras cerraba los ojos para dormir, sintió que la verdad, por fin, le pertenecía a ella, que el giro final no fue solo espacio para sorpresa o justicia, fue la victoria de su voz, de su historia.